Suscríbete a la Panterita. Me di cuenta que somos muchos, pero bien, hay cantidad y calidad. Cantidad y calidad, muchachos. Bueno, hoy juega Cerro Porteño, sin duda acá el tema es Cerro Porteño, lo de Olimpia de mañana. Lo de Olimpia que puso Johnny me llamó la atención, sí, y lo de Peñarol que ya tiene el equipo confirmado, dicen, ¿verdad? Y prácticamente dentro de lo que suele hacer últimamente la Riera, el técnico de Peñarol, que hablan inclusive el dirigente que habló con nosotros el otro día, hablaba de que hay cosas extrañas en él, ¿verdad? En cuanto a decisiones que toma, posición de jugadores, el planteamiento táctico, y se habla de una línea de 3, pero habría que ver sin el Gargano. partido. Sin Gargano, exactamente. Sí. Con Carrizo, el Pachi, que retorna a la olla. Así es. ¿Quién está, Wilson? Johnny, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, muy buen día. Bruno, buen día, saludo para todos. Bueno, Johnny, contanos lo último con respecto a Olimpia, por favor, y tema de las entradas, según lo que acá indican, está confirmado, dice, Alan Banauer, así va Peñarol, Cerro, perdón que mezcle las cosas, pero efectivamente no está Gargano, muchachos, Sí. No está Gargano, que es muy importante, pero bueno, lo de Olimpia, Johnny. Sí, señor. Si bien juega mañana el decano, hoy Julio Cáceres, en la práctica, va a definir el equipo que va a poner en campo ante Colón, que también arribó cerca de las 10 de la mañana a nuestra ciudad capital. El plantel descansa en este momento en el hotel de la Confederación Sudamericana de Fútbol, sin Burián, el arquero, sin la Pulga Rodríguez. Olimpia va a poner probablemente este equipo: Julio César Cáceres, Gastón Olveira, Salazar, el Tucu Salazar, Saúl Salcedo, Luis Zárate e Iván Torres. El medio campo iría con Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, el Pollo Recalde y o Walter González o Guillermo Paiva para medir a Colón mañana en el Defensores del Chaco. El equipo que, repito, hoy define Julio César Cáceres a las 18, la movilización, la última. Es una movilización táctica, pero como tiene algo que definir, seguramente va a realizar una pequeña movilización táctica, Julio César Cáceres. Bueno, Johnny, volvemos más tarde, muy amable. Hasta cada momento. Adiós. Hay un mensaje de Juan Patiño, ¿verdad? El jugador más importante, dice. Vi que es de todos los referentes de la columna vertebral. Sí. Arranca y termina Patiño. Relacionado a lo que ayer estábamos discutiendo con cuánta gente hoy irá a la nueva olla. Y vi que yo me imaginé las veces que habrán grabado los muchachos. Porque cuesta la actuación. Y es un video institucional de Cerro, que vi que están en el vestuario. Arranca Patiño, habla Jan, habla Pulpito, habla Beto, habla Carrascal, habla Aquino. Y remata, o sea, por eso te digo, no es que hablan los Damián Bobadilla, Wilder Viera, Coyote, Rivas. No, hablan los... vi que pensé que iba a hablar Moreno Martín, pero capaz también es un poco el perfil del artillero. Pero sí, vi que también Cerro levantó eso pidiendo la convocatoria a su gente. Bueno, tenemos el material televisivo. A ver si podemos de inicio, muchachos, por favor. No está direccionado a tal o cual sector, sino que tiene que ser de aplicación general, buscando siempre la ventaja para todos los usuarios. Pero entre paréntesis, hablando de este tema en particular, presidente, resaltar lo importante que es que los ministros, presidentes de entes se preocupen de buscar. Muchachos, tenemos que hablar. Se nos presenta un partido muy importante. Todos juntos vamos a ganar este partido. Juntos atajamos la pelota. Juntos logramos defender esta jugada. Juntos sacamos este equipo adelante.
para este partido. En este partido, el jugador más importante sos vos. Te esperamos. Bueno, ahí está. Esto es radio, ¿verdad? No sé qué pasó con el material de la televisión, ¿verdad? Pero salía toda entremezclada. Bueno, está bien, van a coordinar los compañeros seguramente. Me faltó Robert Morales. Robert también estuvo en esa filmación para demostrar el tema de que están todos allí juntos. Una columna vertebral donde se le agrega un hombre importante que no puede jugar en estos momentos, ¿verdad? Pero que es parte de... Un desafío que hacen los jugadores al hincha de Cerro, ¿no? Con esta apuesta de la cantidad de hinchas que pueden ir. Cerro está trabajando ya hace rato, buscando algo distinto para mover, motorizar a su hincha de tal manera que acuda en la mayor cantidad posible dentro del estadio, porque hasta ayer, dentro de todo, 18.000 es una cantidad aún baja para lo que le implica el partido de Copa Libertadores de América y lo que se juega a Cerro Porteño. Pero eso hay que actualizar y lo vamos a hacer con Juanma Figueiredo. Juanma, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Estamos aquí frente mismo al estadio de Cerro Porteño, sobre la calle Antequera, en el callejón, que tiene como límite, por ejemplo, como vecinos al Club Nacional y al Club Sol de América. Aquí estamos en este momento donde se está viviendo un movimiento bastante particular, escaso hasta si se quiere, pero es continuo. Hay personas que siguen ingresando para comprar sus entradas y van saliendo nuevamente, se lo hace todo muy rápidamente. La ventaja que tiene el hincha del Cerro Porteño en este caso son la cantidad de bocas que tienen habilitadas para adquirir sus entradas y también están habilitados para adquirirlo vía online en la red UTS. Aproximadamente unas 20 a 22.000 entradas se llevan vendidas hasta este momento para el partido de esta noche ante Peñarol a las 20 horas, donde el plantel sigue concentrado aquí en la sede de Barrio Obrero sobre la avenida Novena Proyectadas. Entonces tenés la información que de 21.000 a 22.000 entradas ya se llevarían vendidas ahora. Sí, lo que me decían hace media hora aproximadamente era que estaría pasando las 20.000 entradas. Después recurríamos a otra fuente y nos decían y cerca de 22.000 entradas vendidas hasta este momento. Donde se habían habilitado 35.000, se llevan vendidas más de la mitad, así que si bien no va a estar lleno el estadio el día de hoy, sí va a haber una importante cantidad de hinchas, un ambiente importante para este partido de Copa Libertadores de América ante el equipo uruguayo. Bueno, recuperados, Juanma, entonces todos los lesionados. Sí, la información que tenemos es que están todos recuperados y que incluso todos serían de la partida el día de hoy. Anoche, en la cuenta oficial del Club Cerro Porteño publicaba la lista de convocados para este partido. Son 25 futbolistas llamados por Francisco Arce, 3 arqueros, Jan Fernández, Rodrigo Muñoz y Miguel Martínez. Alberto Espínola, que era uno de los que estaba en duda, un poco se había disipado esa duda con su presencia en conferencia de prensa el día de ayer. Fabián Franco, Alexis Duarte, Juan Patiño, William Riveros, Carlos Rolón, Alan Rodríguez y Daniel Rivas son los defensores. Enzo Jiménez, Alan Benítez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Wilder Viera, Damián Movadilla, Claudio Aquino, Antonio Galeano e Isaías Gavilán son los volantes y los delanteros. Fernando Romero, Marcelo Moreno Martins, Alfio Oviedo, Sergio Díaz y Luis Fariña. Esa es la lista de 25 futbolistas que están concentrados desde el lunes por la tarde, luego de la finalización del entrenamiento. Con relación al equipo titular, y cada vez se impone más la tendencia que habíamos marcado el día de ayer, con Ángel Cardoso Lucena arrancando como titular en el medio campo junto con Rafael Carrascal. Dependerá de la última charla de Francisco Arce
previo al calentamiento, incluso después del almuerzo, suele juntarse el plantel de Cerro Porteño con el entrenador a mirar los últimos retoques, los últimos detalles a través de videos de los partidos. Entonces a partir de allí se estaría confirmando la presencia o no Ángel Cardoso Lucena. Lo que pudimos averiguar es que sí, son optimistas y que estaría arrancando hoy como titular. Se deslizó ayer la posibilidad, bien entrada la noche, estábamos consultando de vuelta si hubo alguna novedad con relación al equipo, y lo que nos decían es que no se descarte la presencia de 2 centros delanteros para el partido de hoy, es decir, que podrían arrancar Fernando Romero y Marcelo Moreno Martins. Quien estaría cediendo la posición allí es Sergio Díaz, es una de las posibilidades que maneja Francisco Arce, pero repetimos, la tendencia es que se termine por confirmar lo que anunciábamos ayer como probable equipo, es decir, 4 defensores, 4 volantes, un mediapunta y un centro delantero allí en el ataque de Cerro Porteño para esta noche. Si lo llevamos a los nombres, sería Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño el capitán, Alexis Duarte, Alan Rodríguez, en el medio campo por derecha, Alan Benítez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Sergio Díaz y Marcelo Moreno Martins. Repetimos la información, no habría que descartar la posibilidad de que Sergio Díaz vaya al banco y arranque un centro delantero más junto con Marcelo Moreno Martins. Ni la mínima posibilidad que arranque Fernandito Romero. Sí, es una posibilidad que repetimos. En el entrenamiento el lunes, Francisco Arce en algún momento probó con 2 centrodelanteros, incluso también con Alfio Oviedo acompañando a Marcelo Moreno Martins, después incluso Alfio Oviedo con Fernando Romero, pero fueron ensayos que realizó, movimientos que realizó Francisco Arce en ese entrenamiento del día lunes. Habrá que ver si se decanta o si se termina por convencer con los 2 delanteros arriba, o si finalmente arranca Sergio Díaz como media punta, que así como venimos insistiendo es hasta aquí la tendencia más pronunciada por el momento. Bueno, finalmente parece que se puede dar lo mío, 30.000 personas, 28 a 30.000 dije, 28 a 30.000. Y que hoy iba a haber esa gran respuesta al público del Cerro Porteño, Juanma. Sí, yo creo que sobre el final, sobre la hora del partido, se puede llegar a dar una concurrencia más amplia. Si bien hasta el momento está el reporte de entradas lejos de alcanzar esa cifra, ese número, pero todavía queda tiempo, el hincha de Cerro Porteño todavía puede seguir adquiriendo sus entradas. Hasta las 12 fue o va a ser la atención aquí en el departamento socio del Club Cerro Porteño. Después están habilitadas todas las bocas de la red UTS. Aquí en las inmediaciones de la Nueva Olla hay casillas especiales en los días de los partidos para que los hinchas puedan venir a adquirir sus entradas aquí directamente antes de ingresar al campo de juego. Forman la fila, evidentemente a lo mejor la cantidad de personas que se van a agolpar cerca del horario del partido no va a ser lo mismo que ir a comprar ahora de manera anticipada, pero va a tener esa posibilidad el hincha de Cerro Porteño a través, repetimos, de los puestos de la red UTS. Se espera que como mínimo hayan 25.000 personas. Evidentemente la expectativa es llegar a por lo menos 28.000 a 30.000 personas esta noche ante Peñarol. Ahora, después de las 12, ya horas antes o minutos antes, no se van a vender las entradas ahí en la Nueva Olla Azulgrana, y una repetitiva consulta que nos hacen, y está bien, claro, por eso también nosotros un poco somos vehículo de esto que es reiterativo, nos preguntan sobre los menores. Juanma, 2 preguntas entonces que te hago, por favor. Los puntos de venta los días de los partidos están sobre la Avenida Quinta y Antequera, sobre Novena y Antequera también, cerca del acceso a Gradería Novena, y también hay otro sobre la Avenida Quinta y Parapití, allí en el sector de Plateas. Allí esos son los 3 puntos habilitados para que los hinchas puedan adquirir. Quienes todavía no tienen sus entradas y lleguen sobre la hora del partido, al salir del trabajo, cosas por el estilo, puedan adquirir directamente aquí una vez que lleguen a la Nueva Olla. Si no, tienen habilitados la página web de la red UTS, donde deben registrarse y seguir los pasos para adquirir sus entradas. Eso se hace de manera virtual. Evidentemente tienen que tener una cuenta bancaria registrada. Y también lo que mencionábamos hasta las 2, aquí en el lobby del Club Cerro Porteño se estarían vendiendo las entradas para el partido de esta noche. Pero minutos antes ya no en la cancha. Porque sí, evidentemente es una consulta.
¿Perdón? Minutos antes ya en la cancha, no, Dios, solamente hablemos de una realidad. Los revendedores que van a estar en los alrededores del estadio, ¿verdad? No, pero en el club ya no se pueden, solamente es hasta el mediodía, después ya no se pueden adquirir entradas. En el club, exactamente, pero después la red UTS instala puestos de venta aquí en los alrededores de la Nueva Olla, Quinta correcto. y Antequera, Novena y Antequera y Quinta y Parapití, para los que puedan adquirir. Lo que pasa es que ya no se usan las viejas boleterías, las antiguas boleterías como anteriormente. Uno se acercaba, estaba la boletería ahí con la rejilla y allí adquirías. Eso ya con la llegada de estas empresas que se encargan de vender los tickets, eso ya no es así. Hasta las 12 hay un puesto de red UTS dentro del lobby de la Nueva Olla donde pueden adquirir los hinchas, pero hasta las 12. Después de eso tendrán que buscar los puntos esparcidos por toda la capital y por todo el país también. Y para los de último momento tienen casillas en los alrededores de la Nueva Olla, 3 casillas habilitadas para que puedan adquirir. Y sobre los menores de edad, todos tienen que abonar sus entradas, Bruno. Todos los menores de edad obligatoriamente deben abonar entradas. Sí, bueno, está clarísimo. ¿Vos crees que ya te podés jugar por un equipo que Cerro está confirmado? Porque hoy esta mañana me decían otra vez, ojo con Cardoso Lucena, hay que ver si llega, cómo llega. Y me decía, si no está a un 100%, no lo va a hacer jugar Chiqui Arce, no va a correr esa... O sea, es de esos técnicos que si el juego no está en condiciones, no al 100%. Yo tengo otra lectura de uno. Yo creo que aunque no esté al 100%, arranca pica, porque para medir la temperatura del encuentro, porque el backup o el suplente, quieras o no, es un juvenil, ya sea Wilder o Boadilla. No creo que lo de Ramírez porque no jugó bien el último partido en el plano local. Y tenés 5 cambios. O sea, si por ahí decís, a los 10 minutos veis, no, este no está ni siquiera para el trancar, dividir. Pero el riesgo es que el jugador se te empeore y se agrave la situación. Y más todavía entiendo que es de Gemelo. No sé si es la misma zona en la que él tuvo el problema jugando en la selección nacional. Pero sí sería un riesgo. Si no, por pues aquí, Cerro arranca los partidos con riesgo. ¿Cuánto cambio de primer tiempo ya tiene? Ya sé, pero fíjate que si lo perdés por más tiempo, después se vendrán partidos ya. Ariel, no se puede un partido importante donde haya entrado alguien que no estaba al 100% y salió lesionado. Estoy preguntando bien, recordando a ver si Arce es de esos. Yo no estoy recordando. No recuerdo. El que no estaba al 100% no entraba. No. Claro, por eso. Yo recuerdo al menos, por eso estoy tratando de recordar. Pero a ver, me lo estaba diciendo un hincha de Cerro Porteño, que sigue mucho a Cerro. Pero a ver, sigue el día a día que Bruno, está. A ver, cuando Pica se lesiona hace 10 días contra Libertad, o lo de Piri Amota la vez pasada contra Tacuaré, no fueron productos de un traumatismo. Yo entiendo, sabes que tu lectura. No voy nomás que ellos jugaron. Para mí sin estar al 100%. No, es que está a lo que preguntaba a un 80%. Federico. Cardoso Lucena va a jugar. Sí, ¿Por qué? Por esa situación, claro. por esa situación que vos explicás, ¿verdad? Porque este es un partido importante para Cerro, porque si gana va a 7, lidera el grupo y prácticamente psicológicamente ya actúa de otra manera el hecho de que vos lideres, hayas ganado tus 2 partidos en casa, le hayas empatado el clásico Olimpia de visitante, bien o mal, aunque sea un cruce paraguayo. Pero el propio jugador también presiona mucho, quiere jugar. Sí. Ahora, Chiqui es de esos técnicos que evalúan mucho con sus profesionales, por ejemplo con el fisiólogo. Él lo dijo acá, ¿verdad? Y no es que él va a arriesgar de cara a ponerlo hoy y después vemos qué pasa. No, es así. Pero vos acabas de decir la importancia del partido de hoy. ¿Sabes con quién le pasó? Con Lucena. Hay un partido que Lucena entra y no estaba bien. Y él venía mal de la selección, no de Cerro, venía mal de la selección, entra y lo tiene que sacar. Y ahí reactivó su lesión. Ese periodo que tuvo tanto junto a Beto Espínola con lesiones. Le pasó con Lucena, que recordemos, antes que vengan Carrascal, era Lucena Villasante y Lucena eran protagonistas exclusivos de todos los partidos, ¿verdad? No, por eso tanto a nivel local, puedo decir por la escase. Claro, no, y yo me iba a lo reciente, o sea, en lo reciente estos jugadores no salen después de un golpe, de un traumatismo. Y a lo que decía Bruno, justamente por la importancia de este partido, si hoy Cerro le gana a Peñarol, a diferencia de lo que, por ejemplo, cuando analicemos lo Olimpia con Colón mañana,
Son contextos diferentes. ¿Por qué? Porque si Cerro hoy gana su partido, va sin presión a los partidos visitantes. Porque ya habrá cumplido con la ley de haber robado un punto de visitante, más allá de que era el clásico. Le ganaste a los 2 extranjeros en casa y te tocan 2 partidos afuera de forma consecutiva. Y si tenés 10, el famoso lo que suma, ya vas a llegar holgado para el cierre del grupo. Entonces, no es solamente, porque si por ejemplo Piris Damota, que por ahora no ha llenado la expectativa, hubiera estado, te digo, al 80-85%, y si Pica estaba al 80%, yo creo que lo que decía Ariel, ¿para qué vamos a grabar una situación? Lo meto a Piris, pero ¿quiénes están? Están jugadores. La vez pasada Damián decía, sí, yo debuté en la Libertadores el año pasado, pero esta es la primera vez que jugué con gente. Mira que Dani a Chiqui Arce no le tiembla el pulso cuando, igual aunque sea partido caliente, para colocarlo a jugadores que no tienen mucha experiencia. Ojo con Fíjate, Wilder Rivera jugó el otro día un partido de clasificación el año pasado. Ya te dije, sin gente. Claro. Y bueno, pero no importa eso. Acá estamos diciendo, Cerro saca un institucional donde dice, vos sos el protagonista, vos tenés que venir. Acá estamos hablando más de 25.000, 30.000 personas. ¿Vos crees que ese tipo de cosas también afecta? Pero nunca va a jugar Dani, el jugador de Cerro Olimpia. Están educados para afrontar ese tipo de situaciones, porque lógicamente son equipos que tienen mucha convocatoria. ¿Por qué no puede jugar? Dame la última. ¿Sabes qué, Ariel? Gómez jugó bien, no así, y la rompió. ¿Quién Gómez? ¿Vampeta? Claro. ¿Con cuántos partidos jugó en primera y la rompió? ¿Por qué tenés que comparar Olimpia con Cerro, hermano? Vámonos a estoy trayendo, pero él dice que Dani está diciendo el tema de Viera, que jugó el año pasado, jugó bien un partido de definición de grupo de Copa. Ariel, yo te voy a recordar la previa de ese partido contra América, después Mineiro, donde entra Damián en la paliza del equipo brasileño, y lo que era la previa del partido contra Fluminense acá. Fuiste una arenga. Claro. ¿Te acordás? Sí, dijiste, que los chicos, ¿por qué hiciste esa arenga? Porque no es el común denominador. Justamente a Vampeta lo pusimos como una excepción cuando acá debatíamos lo de Diego Duarte. O sea, hay una realidad también. A lo que quiero nomás llegar es, ya que estamos hablando de la titularidad de Pica, aunque no esté al 100%. Por eso decía, bueno, si hasta 70, 80, yo creo que al no tener a un suplente tipo Piris Damota, me parece que va a bajar un poco el porcentaje, Chiqui. Si estaba Piris Damota, decir, no, hasta 85 nomás. Si baja 85, juega Robert. Pero vos ves y después decís, está Damián Bobadilla, está Wilder Viera, está Ramírez, y capaz hasta 75. ¿Se entiende nomás esa idea? ¿Por qué, por ejemplo, Wilder no arrancó el partido pasado? Porque estaba castigado. Y bueno, ¿por qué el castigo? Por lo de Mallorquín. Mallorquín entró a caminar a la cancha, dio 2 pases afuera, y ahora se dijo, no cumplió, lo sacó a los 22 minutos. A los 35 y le preguntaron en la conferencia, ¿por qué tan rápido? No, si era por mí yo iba a sacar los 15 a los 2. Sí. A la pucha. Pero el otro es Coyote, que es titular. O sea, yo voy al tema de... No. Y lo quiere tanto a Viera, porque él lo quiere a Viera. Claro, lo aprecia mucho. Y el segundo tiempo lo jugó bien. Claro, el domingo. Jugó bien, y por eso lo llevó al banco de vuelta y jugó. Yo sé que hay que poner jugadores que están en buenas condiciones físicas. Porque por más que vos estés 80% y más todavía cuando es muscular, no vas a entrar con... Si aquí no está 80 lo ponen o no. O es por... Te pregunto por aquí, ¿no? Y aquí no es otra posición. Pero cuando hay más recorrido, cuando hay quite, porque el que quita, ¿viste? Él está en una zona de quite. Tiene mucho recorrido. Juan López. Mira que la función no analizaría también, porque si le pongo a Aquino y va a estar cojeando por la cancha, pues lógicamente no va a rendir. El 80% está bien ya. Y analizaría muy seriamente si no tengo otro. Está bien. Pero un jugador muy distinto. Tiene otro recorrido y otra función. Ariel, por eso pregunté lo de Aquino. Estoy de acuerdo con Ariel. Yo estoy de acuerdo con Ariel. Tiene razón. Y que no puede jugar Pica Lucena en un 80%. Juega contra Peñarol, más allá de lo que pueda pasar en el partido. Es un partido donde hay que meter fricción, va a haber músculo de por medio, hay que tener mucha fuerza, tiene que tener determinación para jugar con esos muchachos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a pasear algodón? Tiene que estar Aquino es distinto. Tiene que estar sobre la banda izquierda, Aquino subiendo, es bajando, atacando.
Vos te Aquí pensás no que es aquí distinto. vos te pensás que aquí no valía patada. Claro que sí, Qué bueno, pero peor es un jugador todavía. diferente. Peor, Pero Lo recorrido, suyo- que lo suyo recorrido en la tobillo. función defensiva. Lo suyo tobillo, Muy acordate, distinto. acordate que No, está bien. una patada bien metida te sacan de la Y cancha de bueno, vuelta. llamarle Sí, X, pero sí. te quiero ver cuando vos tenés que meter con todo, trabar un partido con un problema de gemelo. Anda a trabajar esta noche con Musto, en ese nene, con ese nene. Si no está ¿Y a 80%. quién va a meter? Y que juegue Wilder. Mira. Que juegue Wilder. Mira, Si está mira. 100%, que juegue Wilder. Mira que Si lo no suyo- está bien pica, ¿para qué va a jugar? Yo creo que Arce no lo pone. No, es un que entrenador bueno, que no pone a jugadores que no pero están ese bien. fue- coinciden ese fue el conmigo. disparador. Yo lo que dije es que Ese fue el Arce si disparador, no claro. está bien, Yo coincido 100% contigo, no va a yo poner. Por eso coincido. estoy con el Pero, Arce. Coincido. a ver, pero si está en un 80% va a jugar Cardoso Lucena. Y está Va a bien, jugar, está bien que creo que se está 80%. Si es 80%, 80% está bien. Ahora si me decís que está al 50%, no. Yo hasta Pero por 80 está bien, Ariel. yo era el más radical, yo hasta te bajaba el umbral de 80 hasta 70 o 75 justamente porque no tengo a un suplente con esa certificación y ahí es donde saltó Ariel. Y porque a ver, me decía, aquí no hay ley diferente y expuso Federico. En teoría, ¿vos crees que Peñarol, el que caiga como carrilero por derecha, no le va a tender el tobillo? Ah, sí saben. Sí saben. Entonces con ese criterio no. Que entre nomás aquí no en los últimos 15 cuando ya estén medio desgastados y estén todos hacia atrás y es que el partido sigue 0-0. No, o sea, si vamos al tema de proteger al que tiene una dolencia y vos decís, no, pero lo muscular, aquí no jugó 20 minutos contra Tacuarembó con un esguince. O sea, aquí no jugó. Mira que yo no creo minutos. tanto también en ese tema de aquí, ¿no? Porque no es ni caminar bien, si es que realmente era serio su X15 de tobillo. O sea, Me parece que no fue él tan- pidió cambio contra Tacuarembó para no formar parte de ese pésimo encuentro. No sé, pero Él quiso abandonar. una no, esguince no, de porque tobillo. él hace el gesto de Esguince de pedir tobillo cambio. en 3 días, viejo. No, si es grave, No, olvídate. no. A ver. Olvídate que vas a caminar bien en 3 días. No, pero te estoy Ni diciendo. aunque te atiendan, o sea, ya en los mejores centros asistenciales, con los mejores profesionales, es difícil. Cuando a partir de grado es complicado. pero, no, Ariel, sosteniendo el debate, se te puso el tema de, vos decís, no, el que no está bien no debe jugar. Y ahora ya prácticamente pone en duda el esguince de Aquino. No, él pidió cambio. Entonces lo que yo te quiero decir es, porque Tacuarembó le estaba pegando un baile. Claudio Aquino, que es el mejor jugador de Cerro, dice, profe, pido cambio porque ya no quiero jugar. No Claudio fue Aquino eso. es el mejor en su posición. En todo Y caso, bueno. ahí por lo menos negociable. Pero y en otra posición además. Entonces, exige otro tipo de esfuerzo. El trabajo, la tarea de recuperación. Y más todavía con el equipo uruguayo. A mí me gustaría tener en la zona clave de la neutralización, en donde se marca la diferencia, a un gol que esté bien. No, pero ¿sabes lo que Que pasa? esté bien. No, aquí Ariel, no tiene que volverse vos por para favor, ese tipo de equipo, la clase manija política del equipo. nuestra, No. ¿sabes qué? Vos agarrás con una ley general, la gente te aplaude, porque es muy linda la frase. El que no está en condiciones no debe jugar. Y después decir, ¿y aquí no? No, pero aquí no sí se puede. ¿Jan? No, pero Jan es. ¿Pulpito? Totalmente No, de o sea, acuerdo. después Totalmente de terminamos de que... Toda Está regla mal, tiene Tel. excepción. Está- Toda regla tiene excepción. No, pero espera porque vamos a seguir debatiendo. Eduardo Malte Melgarejo, perdón Malte, ¿cómo estás? Un placer de saludarte, gerente del Club Olimpia en línea con nosotros. Muy buenas tardes, Malte. Hola Bruno, buenas tardes, un saludo a toda la mesa. Bueno, está claro, Malte, que arrancamos con Olimpia, hermano, con Johnny, y ahora estamos enfrancándonos acá con los compañeros sobre el tema Cerro Porteño, pero preguntarte, Malte, por favor, si sos tan amable, ¿cómo marcha el tema de venta de entradas? ¿Cómo está el movimiento de Olimpia para el partido mañana ante Colón? Bueno, nosotros estamos en alrededor de 20.000 entradas emitidas. Tenemos agotados los sectores de preferencia A, B, C y en breve se agota D. Yo calculo que volvemos a agotar D. Sur quedan 200 a 300 entradas aproximadamente y también vamos a agotar. Yo creo que agotamos en cualquier momento Galería Sur y si después platea a un 50% en este momento y norte todavía con pocas entradas emitidas. Más o menos así está el tema, Bruno. Perfecto. ¿Y hay algún movimiento de los visitantes? Ellos compraron, te voy a decir exactamente un ratito. ¿Cómo no? 400 entradas hasta ahora. Ajá. O sea, un número normal. Malte, es lo que estaban esperando, este ritmo que están teniendo, porque 20.000 entradas, faltando más de 24 horas, es un ritmo interesante.
Sí, la realidad es que nosotros sabíamos que este partido iba a ser difícil por la época del mes, la situación económica que sabemos que está complicada en el país, y la gente gastó mucho en estos últimos meses siguiendo la Olimpia en todas las fases previas y demás, y sabíamos que iba a estar un poco complicado llenar el estadio en este partido, ¿verdad? De hecho, por eso tocamos también los precios para así ayudar a la gente de que pueda acompañarnos, porque es muy importante el apoyo de la hinchada para este momento, ¿verdad? Olimpia tiene que quitar un resultado positivo en casa y sabemos que siempre el apoyo de la gente es muy importante. Malte, además de la muy atinada y correcta decisión de reajustar los precios en comparación a la primera fecha, ¿cuánto crees que incidió, ya que vos estás ahí manejando el tema del ritmo de venta, el tráfico de los tickets, el triunfo el sábado en Mallorquín? Porque más allá que lo del descuento ya se había preestablecido, está la agenda copera, pero especialmente en ese entretiempo me imagino que ahí estaba mirando los números y que se podía complicar, y se termina dando ese vuelco espectacular que hasta me parece que le termina dando un envión. No, y la realidad es que es así mismo como decís, nosotros después del partido en Mallorquín es que tuvimos movimiento fuerte, ¿verdad? Nosotros estamos vendiendo las entradas desde el martes de la semana pasada y no se había movido mucho, esa es la realidad, y a partir del triunfo de Mallorquín pegó un salto realmente importante, ¿verdad? O sea que fue clave este triunfo, ganar de esa manera para que la gente se motive y vaya directamente a comprar atrás. Bueno, Malte, perfecto. Gracias por el contacto. Vale, hasta luego, señor, un abrazo. Muy amable. Malte Melgarejo, de la dirigencia del Olimpia con respecto a los movimientos de entradas para el partido de mañana frente a Colón. Olimpia hace local en Defensores del Chaco a las 20 horas y estamos con Edgar Graura. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes 29, DJ Ariel, 18:30 horas, degustaciones, sorteos recargados, la noche del chef, finales de los torneos Big Bingo, 20:30 horas, traiga monedas, 21:30 horas, promos de cervezas, Chop, Sangría y Fernet, domingo 1 de mayo, Día del Trabajador, DJ Calgo, 18:30 horas, degustaciones, sorteos recargados, regalos, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Cumplir el sueño de tu próximo 0 kilómetro. Ahora es más fácil con Visión Banco. Vos elegís la marca, pagas al contado a la concesionaria y podés retirar ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Además, tu primera cuota pagás recién a los 90 días y te financiamos hasta 60 meses del plazo. Para más información, llámanos al 021 414 3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Vení a Bristol y aprovecha estas mega rebajas, los mejores precios del país en televisores. La primera cuota la pagas recién a los 30 días. Escucha esta super oferta TV WinSmart de 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 216.000 guaraníes, ahora mega rebajas 18 cuotas de 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, volvamos al tema de Cerro Porteño. Para mí es un número interesante, más de 20.000 lo que contaba Malte. Se está por agotar la zona de Plateas y Sur. Para mí es interesante, por el tema de que todavía queda el resto de la jornada de hoy, mañana, y el que llega acá a 26.000. Por eso yo creo que lo de Cerro, si se llega hoy a 28.000, éxito. Un exitazo, claro, hermano. Totalmente. Porque acá no se puede conocer la situación económica. No está tan fácil el tema. Hoy estamos, ¿qué fecha? 28. 27. Bueno, hoy se están raspando ya la pared, muchachos. No, salvo que vos seas, no sé. Pero se parte lo de una ecuación simple. Heredero de o no sé. El partido es más caro que el partido de mañana. Para los socios. Sí. Volvamos a nuestro tema de Chum. Quiero
que le hagas entrar en razón a Ariel y por culpa de Pero Ariel porque también nadie a no- Fabio. nadie es dueño Porque de la verdad. No entiendo. Espera. No porque sea Dani No, Chuno, lo espera, que dice ¿sabes él nomás qué? es, Dani Chuno y su libro No, y pero sus Federico, verdades. Federico Y también más digamos, yo, entonces, ya somos tres, o sea, algo pasa. Yo simplemente cuando Ariel dijo ni un jugador, yo le dije, aquí no lo hace jugar, dijo, no, aquí no es diferente. Esa No, parte no, nomás. por favor. Claro, Verá. por eso. No, porque aquí no. Fue muy contundente porque dijo, Sí. para mí, mi regla, yo soy técnico, ni uno que noté. Y le preguntaban por Aquino, porque hay diferentes posiciones, y Aquino va a recibir patadas, recibe muchas faltas. Él es más. En condiciones normales ya la recibe, imagínate ahora. Yo te pregunto, Ariel, Beto Espínola, ¿está al 100%? Mira que su último partido fue la salida lesionado contra por lo Colón. menos físicamente yo creo que ya Contra tendría que Colón, estar. Claro. El tema es cuando hay una dolencia No, que no, está aún por eso. latente. Ahí está la No, diferencia espera, cuando hay latente el propio una entrenador, molestia. el propio entrenador contra Tacuarejo, la idea es que juegue Beto contra Meliano para que no llegue sin minutos al partido contra Ahí Peñarol. ya es un tema futbolístico. No. Y eso que te digo, Futbolístico. habrá Yo te hablo más pasado de lo físico, algo. Dani, porque reconoceme cuando vos tenés una lesión Sí. mal curada, por llamarlo de una manera, o uno bien curada, Claro. te limita y vos sabés Y que eso te estoy diciendo, normalmente- ¿por qué no jugó Beto contra Meliano? Porque seguramente no curó, como vos decís, Claro que esté correctamente. bien y que Entonces yo te pregunto, hoy Beto arranca porque está, futbolísticamente no está al 100%, eso sabemos todo. Tenés la incertidumbre física, pero va a jugar porque es importante. Y ahí ya te voy citando, Beto es súper importante para el equipo, tan importante que cuando él no estaba disponible, Arce cambió el esquema. Le salió bien contra Libertad, le salió mal contra Tacuarembó. Entonces, voy nomás a que hay puestos donde vos decís, acá yo voy a dar esa licencia que vos mencionás. Y yo creo que en este momento, al no tener a un suplente, nivel Villasanti, nivel Pirida Mota, voy a jugar un poco con pica, aunque esté al 80, A ver, 85. ¿sabes dónde está el error que comete Ariel? Y yo no sé, pobrecito Fabio embaucado por el... No, déjame, yo te voy a explicar después tácticamente. No, yo te voy a explicar por qué. Pero lo de pica Lucena. Yo tengo mi argumento. No sé, le apoyo a Ariel. Para mí tiene razón lo que dice, pero yo tengo mi explicación. Bueno, y yo voy a decir lo siguiente. ¿Sabes dónde está el error? Es que quieren comparar ustedes por el puesto, ¿verdad? Y el discurso de Ariel es, no, tiene que entrar a trancar, Cardoso, Lucena. No, yo te dije eso. Yo te dije que tiene que estar bien sí, entero. Y acá pues él te secunda, te dice, él mismo también dijo, pues, no, pues tiene que entrar ahí en la zona, da pues su explicación en tipo técnico, ¿no? O sea que él ya, yo quiero que él se vaya y se inscriba para técnico. Yo le dije, vamos a estudiar juntos. En el 2023 esa es un desafío. Creo que un desafío, ¿verdad? Una promesa. Sí, está bien. Bueno, sí. Y te digo una cosa. No, pero es una zona donde ese Cerro tiene que ganar. Esa zona es gravitante. Y claro, como si fuera que Aquino es el jugador más importante que tiene Cerro Porteño. Es el jugador que te hace la diagonal, te hace la diferencia, te marca el gol, se baja hasta la zona. Si va a jugar, juega Coyote hoy, ¿verdad? De lateral izquierdo. Sí, baja para ayudar a Coyote. De ahí tiene que salir. Encara sobre la línea. A veces le dan patadas y patadas. O sea, ¿de qué estamos hablando, muchachos? Yo sé que el volante es un... Te hago una pregunta. Es el que tiene que hacer la recuperación. Sacá tu pistola, Fabio. Sacá. Sí. Ponele Te hago una pregunta. Tengo parece que creen que apunta la cabeza de Bruno. No, que Claudio Aquino entra, ¿sabe qué tipo? ¿Cuál es ese deporte que entra para hacer una determinación más tipo béisbol? No es uno que entra y hace una acción y después se retira. En el fútbol americano, el pateador. En el fútbol un sí, pateador, sí. Como el fútbol americano que espera un ratito, árbitro. Sí. Momentito, va a entrar Claudio Aquino. Tiene que chulear las dos y después dar un pase gol y sale otra vez. Claro. Bueno, más o menos. Claudio Aquino. Entra Edgar y le damos la oportunidad que metan al freezer estos dos muchachos. No. Paso, Yo te voy a decir una cosa, Claudio Aquino. Yo no ¿Qué sé si trabajo llevado hace sin por el pelota? entusiasmo. ¿Qué trabajo hace sin pelota Claudio Aquino? Tácticamente en cero, sin pelota.
Sin pelota te estoy diciendo. No, te querés hacer el Guardiola. Mira, No, pero en serio, yo te voy a explicar con argumentos, no, hermano. es muy etéreo lo tuyo. ¿Qué? La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Últimos lugares para acompañar al Ciclón en Santa Fe. Por tan solo 1.150.000 guaraníes. Tenés entrada, traslado y estadía. Viví la pasión de la Libertadores con NSA Turismo. Para info y reservas, llámanos al 289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Vamos a escuchar primero al mentor de esto. Fabio, con todo respeto, si no, o querés cederle vos a Fabio. No, que saque su pistola a Fabio Martín, por favor. Y vos me acompañás. Yo te acompaño. No me dejes solo. Te apuntañan de blanco. No me dejes solo. Ni querés ya, No. Poco. Esta alianza parece. Yo que en la clase política. Cubrime la espalda. Es que no. Usted que hace rato yo le dije a Ariel, no, vos pasé la clase política con el tema de las excepciones. Este parece la oposición. ¿Viste? Una alianza. Sí. Pero ya al comienzo de. Mientras que los rojos. Vos sabés que la granítica y el abrazo republicano. Tenemos miedo al oficialismo. Tenemos miedo. Tiene su chamba. Escuchamos atenta Fabio Martín alias Charles Bronson. Bueno. Vamos a decir, hay que nacer una pistolita 22 y que no. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominos.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxidominos.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Personal busca vendedores externos. Te esperamos este jueves 28 en la Municipalidad de Villa Elisa de 9 a 17 horas para la Feria de Empleos. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Hierropar. Le recuerdo a la audiencia, si se mareó un poquito por el camino, que todo esto se inició porque dentro del debate se puso sobre la mesa la situación de Pica Lucena. ¿Cuál era su momento? Si está totalmente recuperado. Y dentro de la discusión los compañeros decían, si está en un 80% juega. A lo que Ariel dijo, no puede jugar en esas condiciones. Y me sumé a la idea de Ariel porque este es un partido en donde tenés que entrar entero. Vas a jugar contra Peñarol, que quizás no tiene los quilates de años o décadas anteriores, pero es un equipo uruguayo. Es un equipo con mucho músculo, con mucha fuerza en el medio campo. Y si Pica no está bien, ahí puede tambalear el juego de Cerro. ¿Por qué puede tambalear el juego de Cerro? Porque él es el guardaespaldas natural que tiene Carrascal para la organización del juego de Cerro. Ya sea con pelota o sin pelota, Pica Lucena tiene que estar bien. Porque Peñarol juega largo el balón, juega la dividida, segundas pelotas son importantes. Y si él no está entero para el recorrido, para ganar esas batallas, porque van a ser verdaderas batallas contra los de Peñarol, no tiene que jugar. Si no está bien, tiene que jugar un jugador entero. Si no está bien, no importa, está bien. No se juega más con la cédula, que juega Wilder. Pero tiene que jugar uno que esté bien, porque este va a ser un partido espeso. Vas a decir, vea, que van a haber muchas patadas, va a haber muchas fricciones. Entonces, sumándome a la idea de Ariel, Pica Lucena, si no está bien, si está en un 80%, no debe jugar el partido. Hoy ponete ahí.
Va de pared, Ariel. Se gusta. A suscribirla de postura. Y bueno, parecen dos. ¿Cómo se llama eso? Que hacen plan y no tienen ni un peso. Se juntan los dos. Sí, vamos a hacer esta otra cosa. No. Yo escuché atentamente el argumento. Pero... No. Yo le preguntaría a Fabio. A ver, espera. Prepárame ese de metralleta. No. ¿Sabes por qué? Porque quiero que le haga las preguntas y a ver si responde. No, Bruno, no hay necesidad. Estamos en contra de la violencia, pero como acá se instaló el personaje Charles Bronson. Para eso estamos acá. Y ahora apadrinado por Ariel en este debate, ¿verdad? Donde Sí. yo no sé, Fabio se encandiló con Ariel cuando dijo, no, pero tiene que jugar. Y no es lo mismo Cardoso Lucena que el puesto de Claudio Aquino. Bueno. A ver, Dani, dale la dosis, son nuestros representantes, el mío y el de Federico. Imagínate. Va al oficialismo, hermano. Yo le haría un par de preguntas en el sentido de, cuando vos decís entero, estamos hablando que todos sabemos que él no está entero, pero acabo de dar a otros jugadores que tampoco están enteros, como Beto, como Aquino, que son importantes. Vos mencionaste el tema futbolístico. Las grandes estrategias se dan, si yo no estoy entero para el plan A, yo tengo que activar también mi plan B. Correctamente vos mencionaste el tema de que es el guardaespaldas, el que le cubre la espalda a Carrascal. Si yo veo que allí hay fisura, tengo que buscar alternativas. Y Cerro puede hacer eso. O sea, si yo salgo en un partido normal 20 veces con Carrascal y que lo acompañe allí Pica para hacer apoyo o soporte, capaz hoy digo, salgo 10 veces y voy a potenciar más las bandas, ya que está con Beto Espínola. Entonces la consulta es, vos, ese rol que todos sabemos le puede dar Pica a Lucena al 100%, ¿viste en algún partido del plano local que Wilder Viera haya hecho? No, pero yo... Bueno, entonces, a lo que voy es... Pero si vamos a ir por eso, ¿vos viste alguna vez, antes de que aparezca Fernando Romero, un gran partido con Cerro Porteño? Entonces... Claro, hay jugadores que están preparados, pero aquella vez, perfecto, me gusta el ejemplo de Fernando Romero. ¿Había opción? No había opción. Una cosa es una emergencia, donde no tenés variables. Otra cosa es este dilema que se le presenta. Por eso yo me cansé en el debate que teníamos, lo de Robert Pires de Amota. Pues yo sé que Robert bien te cumple eso, e inclusive hasta puede ser más que Pica, pero él no está bien. Y no hablo de su última lesión, hablo desde que vino, no registró un buen partido con Cerro Porteño. Claro, si estaba bien Pires de Amota no teníamos esta discusión, ¿verdad? Claro, entonces, esta discusión se produce, ¿sabes por qué, Fabio? Porque el dueño del puesto no está en su plenitud. Y el que podría ser reemplazante no registra un par de partidos. Porque vos decís lo de Fernando Romero, y yo me puedo rebuscar, porque es un chico de 22 años, pero con una trayectoria que le supera a cualquiera que tiene ahora 23 o 24 años, porque es el famoso debutante a los 16 con el equipo de Gustavo Morínigo en Nacional. Entonces, si yo no tengo esa certeza de que mi backup o de mi suplente puede hacer, vos le mirás nuevamente de reojo. Te pregunto, ¿por qué ante este mismo Peñarol Olimpia lo puso a Derlis? Porque muchas veces voy a decir, este es el diferente, y yo voy a renunciar a la plenitud y al entero que dijiste, porque yo asumo un riesgo, sé que dura 90 minutos, pero el diferente si me marca en los 45 minutos, yo le voy a hacer jugar. ¿Y qué pasó con Derlis? Claro, ¿qué pasó con Derlis? Salió mal, pero ¿por qué lo haces? Porque acá no hay ningún tipo que se pegue un tiro al pie. Yo no creo que Julio César Cáceres haya colocado a Derlis para que Olimpia juegue mal. Y en ese primer tiempo discreto de Derlis, colectivamente Olimpia fue muy superior a Peñarol. Entonces, desde lo estratégico, yo puedo decir que los movimientos de Derlis permitieron que el colectivo, que era el argumento tuyo, Pica sin estar al 100%, pero al estar él allí y puede generar algunas distracciones que van a abanicar de un lado al otro. Y si en ese primer tiempo yo marco la diferencia y él tiene que salir a los 15 del segundo tiempo para que entre Wilder, habrá sido objetivo cumplido. Entonces, desde lo táctico, yo tengo esas observaciones a lo que mencionaste. Y a lo que decía Ariel, el tema de a largo plazo. Pero ¿qué pasa si en esos 50, 60 minutos que lo pongas a Pica, él se agrava? Y allí voy un poco a lo que Bruno hace rato planteaba. Este partido es
importante mirando a corto plazo, porque ganando hoy Cerro, a Santa Fe y a Montevideo va de la forma más liviana posible. Si vos me preguntás, mañana es vital para Olimpia. Hoy es importante para Cerro, pero hasta hay changüí. ¿Por qué? Porque ganó ante el otro extranjero de local. Por eso me parece que hoy debería arrancar Pica Lucena, aunque esté al 80%. 12:20. Fue liberado el hincha de Boca detenido por hacer gestos racistas. Tras hacer efectivo el pago de una fianza, Leandro Germán Ponzo recuperó su libertad. Ya se conoce la identidad, tuvo que pagar una fianza y va a ser el hazme reír cuando llegue a su país de los muchachos de sus propios amigos. Sí, porque no me barra. Sí. Es un tipo que tiene bastante plata, viajó bien, pagó la fianza. Y es idiota. Y es un tonto. Sí, es un idiota. Se van a Oye, reír de él por idiota. Pero, bueno, no, aparte claro. por los gestos ridículos. Pero... Los hijos en el colegio, hoy sabe la cara tío. Sí, es que, porque tiene edad y tiene que agradecer que no lo haya agarrado los gaviones de Afiel. Que capaz merecía que lo agarren ellos y no la policía. No, pero a ver, Bruno, ¿sabes lo que pasa? Porque cuando se da lo de River, de paso, paréntesis, Conmebol todavía no sacó multa para River y Boca, ¿verdad? Digo, porque contra los nuestros son, pero expeditivo, parece malito con el tema del feriado, y ahora entonces, voy nomás a lo siguiente. Cuando se da lo de River Fortaleza, se dio un feroz versus, que era ya Brasil-Argentina. Y el argumento era, pero esto es Argentina, acá podemos ser racistas porque acá no es crimen, allí sí es crimen porque ustedes tienen su historia. O sea, se dio todo ese debate y al siguiente partido fuerte de un Brasil-Argentina, que implica Boca River, aparece este idiota haciendo lo que hace. Entonces, el tipo es salvado porque lo agarra la justicia. La vez pasada con Federico recordaban, porque a mí me tocó estar allí en ese shopping, ahí en Perú, cuando el de River le hace el gesto del mono y después el de Flamengo que medía 2 metros va a buscarle. Se orinó todo. Porque vos haces eso pensando, esto no va a pasar. Y lo hiciste en Brasil. O sea, 2 semanas antes cuando se dio el verso era, acá podemos hacer esto porque esto es Buenos Aires. Nadie va a hacer eso en Brasil. El partido más fuerte en San Paulo, en la cancha del Corinthians. No, o sea, yo te digo, hay 50 millones de racistas y todo eso, pero es como que entre los racistas también dice, ubicate, acá no tiene que salir nuestro violador, acá no tiene que salir nuestro gen ese. Y este en el primer partido. Porque fíjate que todos los otros hinchas de Boca que están, ninguno, o sea, hacen el gesto del cántico. Y a este se le ocurrió. Y me parece que se sacó la lotería en el sentido que le agarró la policía y pagando la fianza volvió. Porque ahora, yo supongo que él ya no va a poder entrar a estadio. No sé si también le van a caer con esa situación, ¿verdad? No, porque Conmebol primero tendría que caerle a Boca y a River. A Boca le va a caer, pero si no sería muy fácil pagar nomás una multa y salir. A mí me parece que tendría que ser más fuerte porque está bien. Es una persona que paga la multa, sale, ya se lo conoce públicamente, se expone públicamente, ¿verdad? Porque lo que hace es realmente de troglodita. Pero yo creo que tendrían que sancionarlo con no poder ingresar por un determinado tiempo a las canchas, ¿verdad? Porque eso es lo que le va a doler a él. Porque a lo mejor termina, imagínate lo que te voy a decir. Yo estaba diciendo, no, se van a burlar los amigos de él. A lo mejor se va él y se jacta de esto con los amigos. Es también, probable que tenga amigos con, igual que él, con gustos similares, ¿verdad? Le van a festejar en el siguiente asado. No, pero habla en conferencia esta tarde Julio César Cáceres, ¿verdad? No te pensé que nuestro amigo le iba a hablar. Nuestro amigo detenido pensé que iba a hablar en conferencia. No, me estaba contando la historia. Porque estoy buscando detalles de a ver si hay algo más de quién es. Porque tiene pinta de un tipo de plata que viajó. Porque yo vi ayer. Famoso, no fue la primera yo vi vez. ayer en vivo cuando salía la barra de Boca en TIC, estaba pasando en vivo. Y salía la barra de Boca toda junta. Y estos estaban 7, 8, pero ya habían quedado ahí en la tribuna esa. Era una cosa, una locura. Porque ahí en Brasil pues tienen esa cárceles móviles.
Ahí no me lo habrán llevado. Atrás fuera de los estadios tienen tipo esos camioncitos con reja. Y a los hinchas lo tienen ahí, ¿verdad? Y después consideran si lo llevan o no. Pero ahora estoy recordando que la última vez que el Boca quedó eliminado en Brasil, quedaron todos detenidos, ¿se acuerdan? ¿El Boca Mineiro? Boca Mineiro. Y ese fue el donde Conmebol le multó hasta el aguatero de Boca. Ahí Cassini y todo ayer, eso. Ayer estuvo a punto, ¿eh? Ayer el goleador que entró, ¿cómo se llama? El Pipa, Benedetto estaba para trozarla cualquiera ayer. Estaba se salvó de la roja. Se salvó de la roja, sí. Sí. No, pero por eso yo creo que... Yo Romero, le hace jugar como volante central. El segundo tiempo le hizo jugar como retrasadísimo. Eventualmente él el volante izquierdo del 4-3-3, pero después, claro, quedó muy retrocedido. De hecho, la pelota para el segundo gol la pierde él. Da un mal pase y se viene la contra. Entonces yo solamente pido porque, a ver, hubo una especie de psicosis. No es en el ánimo de tapar, porque acá en la previa de Cerro Olimpia Cerro de la Copa, y le escuchaba mal a toda la dirigencia. Sí, se infringió en el tema de la gente de Cerro con las bengalas. Habrá castigo para eso. Olimpia viene de multa en multa, lo de Flamengo el año pasado, Fluminense este año. Pero yo espero, lo de River ya fue hace 2 semanas. ¿Dónde salió lo de Conmebol? Ese chico está más identificado que... Bueno, si salió en primera plana. Claro. No, y hasta los brasileños, ¿sabes qué? En ese verso decían, fíjate a los 9, 10 que están riéndose y le están festejando. Por eso cuando uno decía, capaz, no, yo creo que en el siguiente asado, él se va a jactar y sus amigos le han aplaudido, porque un tipo de esa edad, no, es que por primera vez viajó y por primera vez hizo ese gesto. Acá me dice, ayer la hinchada de Corinthians en la bandeja superior del estadio se veían bengalas encendidas. ¿Será que la Conmebol va a sancionar? José dice. Ayer la gente de Nacional de Montevideo también metió bengala y el reporte de la prensa uruguaya era que los actuarios de Conmebol sacaban fotos porque casi 2 horas le tuvieron ahí en el Amalfitani. Allen Banebur, nuestro colega uruguayo en contacto con nosotros, Radio Universal. Allen, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Bruno? El saludo grande para todos, para ti, para tus compañeros y por supuesto para toda la audiencia de Radio ABC Cardinal de Paraguay. Bueno, pronuncié bien Banebur. Está bien, está perfecto. Banebur, ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, Allen, contanos primero, por una curiosidad, digo, lo de Gargano se insiste mucho acá porque, bueno, vos sabés que el respeto que se tiene por Gargano es muy importante por su dilatada trayectoria, por lo que es y por lo que inclusive mostró ya este año en Copa Libertadores. Sí, bueno, la situación de Walter Gargano, el capitán de Peñarol se está recuperando de una distensión muscular sufrida en el penúltimo partido por el campeonato local frente a Cerrito. Eso lo radió del último encuentro, donde Peñarol le ganó 1-0 al Montevideo City Torque, y en las últimas horas existió una mejoría importante en el estado sanitario del capitán Mirasol. Igualmente, yo no sé, todavía no tengo confirmación si Gargano va a estar o no en el plantel en la noche de hoy. Quizás pueda ocupar un lugar en el banco de los suplentes. Lo que es seguro es que el Mota no va a ir de arranque en el equipo de Mauricio Larriera. ¿Qué se juega Peñarol aquí en Asunción? Un montón. Yo creo que esta doble semana, se podría decir, ya que Peñarol va a jugar hoy frente a Cerro Porteño y el próximo miércoles ante Olimpia, también allí en Asunción, marcará lo que puede ser una posible clasificación del conjunto aurinegro a la próxima fase de Copa Libertadores de América, hecho que en el certamen continental, en el máximo certamen a nivel continental, Peñarol no consigue desde aquella gran campaña del año 2011, donde fue subcampeón perdiendo la final con Santos de Brasil. De ahí en más, Peñarol nunca consiguió avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Yo creo que en esta temporada tiene una gran chance el equipo aurinegro, pero para ello debe conseguir algún punto como visitante en Asunción. Ya perdió en un partido increíble en la fecha inicial frente a Colón en Santa Fe, Peñarol que tenía prácticamente asegurado un punto, y en la hora vio cómo se le escapaba dicha unidad. Cumplió con el deber de ganar de local en un partido sumamente intenso y aguerrido como lo son los de Copa Libertadores frente a Olimpia, ganándole 2-1, y a mí me parece que si se trae algo de Paraguay, si logra puntuar en los partidos tanto frente a Cerro Porteño como ante Olimpia, después de 11 años
el elenco carbonero tendrá una gran posibilidad de volver a ser equipo de octavos de final en esta Copa Libertadores. Allen, ¿lo ven a Cerro o al Olimpia, a Colón? ¿A qué equipo bueno, vos particularmente lo ves mejor futbolísticamente o con mayor proyección de acá en adelante en este grupo de la Copa Libertadores? Mira, yo creo que es el grupo más parejo en esta edición de la Copa Libertadores. No veo un equipo despegado del resto. Me parece que, como decía anteriormente, quienes puedan sumar en condición de visitante van a tener gran parte de la clasificación asegurada. Por eso para Peñarol estos dos partidos son muy importantes. Esta semana que comienza hoy y que va a culminar el miércoles próximo cuando el equipo de la Riera visite también a Olimpia, puede llegar a ser una semana clave. Me parece que Colón tiene individualidades importantes, el caso de Luis Miguel Rodríguez, la Pulga, que hay que ver cómo repercute la lesión sufrida en los últimos días por parte de la principal figura del elenco sabalero. Y después está el hecho de, ya se vio en el primer partido entre sí, de la carga emocional y de la tensión que significa jugar un clásico, tanto para Olimpia como para Cerro Porteño. Si vuelven a perder puntos en el clásico paraguayo, me parece que ahí pueden quedar un poco radiados los dos equipos guaraníes. Igualmente, en síntesis, es un grupo sumamente parejo, un grupo en el cual cualquier cosa puede pasar y no tengo duda de que se va a definir las dos clasificaciones en la última fecha. Allen, ¿crees que hoy pone la Riera línea de 3 o 5? Porque así había arrancado contra Olimpia, y más allá de que se fueron con ventaja y fue malo el partido y en el segundo tiempo como que corrigió, y algo similar también decían que había pasado contra Torque, que arrancaron con un sistema y luego terminaron con otro. Exactamente. Mauricio Larriera ha tratado de impulsar la línea de 3 defensores, lógicamente cuando ataca, cuando defiende se transforma en una línea de 5 en los últimos partidos, y es algo que no ha prosperado en Peñarol, no ha jugado bien el equipo con dicho sistema. A mí en la mañana me habían manejado que iba a comenzar nuevamente con línea de 3. En algún contacto que pude hacer en los últimos minutos, me dicen que el entrenador en principio se inclinaría para empezar con una línea de 4 en el fondo, volver al sistema madre, al sistema táctico que utiliza habitualmente, que es un 4-2-3-1, por lo que Peñarol iría de la siguiente manera: para la noche de hoy enfrentar a las 21 horas a Cerro Porteño allí en Asunción. Dawson va a ser el arquero, Matías Aguirre Garay, Ramón Arias, Hernán Menose y Edgar Elizalde conformando una línea de 4 en defensa. 2 hombres para la contención de la mitad de la cancha, que van a ser el argentino Damián Musto y el juvenil Rodrigo Sarabia. Por delante de ellos, 3 hombres para generar, para abastecer al delantero neto que va a tener el equipo en la jornada de hoy. Ellos van a ser Ignacio La Quintana, quien en principio va a jugar por derecha, Pablo Cepelini por el medio y un conocido de ustedes por la trayectoria que tuvo en los últimos años en Cerro Porteño mismo, como lo es el argentino Federico El Pachi Carrizo, jugando por la banda izquierda en primera instancia, mientras que Agustín Álvarez Martínez, el canario que viene de romper una sequía goleadora muy pronunciada en el último partido frente a Torque, anotando el gol que le valió la victoria a Peñarol, va a ser la única referencia de área que en principio va a tener el conjunto Mirasol para la noche de hoy. Allen, muchísimas gracias por atendernos, éxito, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Ahí está Allen Banneburg, en contacto con nosotros, colega uruguayo de Radio Universal, todo lo referente a Peñarol y lo que se viene en la noche de hoy. A la vuelta de Edgar, para que no haya queja, y después volveremos a Cerro, volveremos a Olimpia, vamos a hablar de la Champions League, una jornada ayer realmente histórica, el 4-3 de Manchester City y Real Madrid. El que no vio ayer ese partido tendría que volver a verlo o podría lamentarlo. Y hoy juegan Liverpool, Villarreal. Hoy tenemos jornada de Copa Libertadores. Vamos a hacer un repaso de cómo están las series. ¿Cómo sería si pasa Olimpia, pasa Cerro, contra quién puede jugar? Lo de Libertad. No, pero pasa a ver nomás qué grupo puede ser. No, en serio, Dani. Porque mira, Boca está último en su grupo, por ejemplo, ahora.
Boca. El sembrado del escalafón. Eso nomás, el sembrado. Gracias. No. No, pero hacer un repaso a nivel claro, Copa Libertadores. Mañana podría ser más. O sea, si Cerro gana no hoy. quería tener todo el panorama de hoy. Si Cerro Bueno, gana hagamos hoy, resultados, entonces los partidos. O sea, como el Libertad viernes, claro. Libertad Por- ayer hizo vos sabés que mucho si se da un Libertad ya tiene para 7 y va a Caracas ahora el 3 de mayo. Sí. Si le gana a Caracas, va a ir a 10 y está prácticamente Adentro. clasificado. Podés sacarle el prácticamente si hoy empatan los otros dos. Sí, Ahí ya está. Strongest y Caracas. Y ahí ya puede ser matemáticamente. ¿no? Juegan en La Paz. Y eso le va a generar una gran ventaja en relación a la lucha por el campeonato. ¿eh? Boca tiene 3 puntos, ¿verdad? Perdió Sí. con Cali. Boca está último en su grupo. Claro, porque ese es un grupo donde los 4 arrancaron la tercera fecha con 3. Todos habían ganado 1 y perdido 1. Corinthians había perdido con el equipo boliviano. Claro, Always Después Ready. ganó a Cali. O sea, Por eso. Corinthians 6, sí. Sí, sin entrar en el detalle del partido, ayer le salió redondito a Garnero la planificación. Por eso te digo, si hay clasificación tempranera, porque mira que Cerro es un paralelo. Los tres fantásticos. Justo entró el gol, justo llegó el gol. En ese momento. Ganar no se discute. Pero si no salía el resultado, yo creo que va a haber Porque segundo tiempo le sacó la pelota para nadie. El árbitro, un escándalo, Sí, una vergüenza, otra le vez, cobró, mal, le mal. inventó un Sí, penal, sí, no sí. le cobró un penal a favor de Libertad. El demonio. Pero vamos a llegar a la vuelta, señores. Garnero, el gol de Libertad, un gol espectacular, un taco extraordinario. Qué bien. Lo eligieron como figura Cristian Rivero, los compañeros ayer. Todas las repercusiones, después nos volvemos a meter a la Copa Libertadores en cuanto a Cerro, Olimpia, los partidos, Champions League, hay mucho. Felicidades, Edgar González hoy está de cumpleaños, nuestro querido compañero, cariñosamente, Edgar Rulito González, alias Vallemí, lo que es de Vallemí, ¿verdad? Mucha felicidad, compañero, muy querido por todos nosotros. Edgar, sí. Muchas felicidades, 43 años, que sean otros 43 años más. ¿Cuánto sería eso? 86. Ñante ya. Yo le veo a Edgar llegando a los 86, tranquilo. Como muy paciente. Como muy tranquilo. Sí. Salvo que una boletita postal le intranquilice lo que llega. No, cuando solemos tener ahora que arrancó el Brasileirão, cuando nos toca hacer sala internacional un sábado de noche o un domingo ahí primera hora. No le estoy hablando de los partidos fuertes de Flamengo, Atlético Minero, esos partidos de segunda división. Y acá cuando Cristian Obenro está con... Ahí lo que le veo medio intranquilo. Porque Edgar lo tengo ahí al lado, ¿verdad? Entonces, mira que está ahí tipo lo del sábado pasado, remontado, limpia, Bruno ahí con el grito, Federico y yo ahí analizando. Y Edgar ahí con eso, porque viste que son partidos que no informa, ¿por qué va a informar? ¿Verdad? Ahí que Bangú contra CRB. Mirando así te mira y... Sí. ¿Qué pasa? Le di goles ferroviarios. Sí, no, por eso. Sí. Gracias, Bruno, también a todos los compañeros, amigos y familiares por las felicitaciones y buenos deseos. Muchas felicidades, que pase muy bien la tuya. Vamos con vos y vamos a lo de Libertad. Pero hoy como hacemos con el tema bocadito, porque Edgar suele ser el soporte a veces, que hoy tenemos que dar nosotros para que... Hablando de bocaditos ya. No, por eso vi. Gracias. Pero Edgar, en eso también me parece que cambiaste. El año pasado vos encontraste a un tipo así bien oculto y espectacular. Hoy me parece que fuiste a lo seguro, Sí. Saludo para doña Maximina. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera viernes 29. DJ Ariel, 18:30 degustaciones, sorteos recargados, finales de los torneos Big Bingo 20:30, tragamonedas 21:30, promos de cervezas, chop, sangría y fernet. Sábado 30, previa del Día del Trabajador, show de long play. Domingo 1 de mayo, Día del Trabajador, DJ Calco, 18:30 degustaciones, sorteos recargados, regalos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín.
te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. WhatsApp más 595-212891.000. Cubiertas Exbury, elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contactar 061-572-967 Ciudad del Este. Jorge Anísimo, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram como teléfono 021-506-104 @Cerámica Itauá, celular 0975-759-000. Para cada problema Sica tiene la solución. Impermeabiliza, sellar, repara, proteger, renova tu casa con Sica. Queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Aquí va la Legión Deportiva, empeñosa en su afán triunfador. Aquí va siempre más decidida a luchar con tesón y valor. Y en la lucha entusiasta y paciente, cada día conquista un laurel que demuestra la tinta valiente que evoca impaciente triunfar con pasión. Libertad, Legión triunfante, siempre adelante, siempre mejor. Libertad, los triunfadores, conquistadores de más honor. Libertad, team de campeones, son como leones, saben luchar. Libertad, libertad, siempre aguerridos y decididos para triunfar. Jugada corta, centro de Bulgarí, solo para el gol del disparo. Cristian. Señores, la jugada nace del tiro de esquina. Asociación jugada corta. Aquí va la Legión Deportiva. Entre el Tito, Bogarín, centro. Sí, y de taco se encuentra con esa pelota. Riveros la paró. Metió el taco con lujo y todo. Estética de por medio, espectacularidad. El viejo experimentado Cristian Riveros. Cuando las papas quemaban, cuando le costaba todo Libertad, cuando Garnero tuvo que meter 3 cambios. Tito La Joya y Melgarejo adentro. Rápidamente La Joya llevó sensación de peligro. Provocó el córner y allí nació el gol del Gumarelo para ir asegurando, para ir marcando una clara tendencia de posibilidades de clasificación a octavos de final. Lo festeja rabiar el hincha Gumarelo aquí en Sajonia. Señores, lo hizo Riveros de taco. Libertad 1, Atlético Paranaense de Brasil 0. Darío Ibarra. Notable efecto en la sensación
y un efecto inmediato provocado por Enciso, por Villalba y por Melgarejo. El trío ofensivo que ingresó hoy en la primera pelota generaba en ataque, tiro de esquina y gol. Toque corto entre Villalba y un compañero hacia la zona derecha del ataque de Libertad. Y un centro al segundo palo que no es rechazado por nadie y le queda a Cristian Riveros. Control y qué calidad, qué recurso, qué gol hizo este señor. De taco, confundiendo a todos, porque nadie esperaba que pueda culminar así una jugada con ángulo cerrado, marca encima y la chica del arquero. Quedó sorprendido Bento porque la pelota le pasa en un costado donde nadie imaginaba que iba a ir. En el único espacio entre su mano derecha y el poste derecho para este 1-0 de Libertad en un momento pero oportuno. El gol de Cristian Riveros. A los 11 minutos, segunda etapa Ariel, y es un golazo Electro van mejorando tu calidad de vida. Es el gol 142 de la Copa Libertadores de América 2022, sexta anotación de Cristian Riveros en la historia del torneo, cuarto con la camiseta de Libertad, el primero en la temporada 2022. Penal, señores, el disparo. Martín Silva. Es que le pega Martín Silva por justicia. El uruguayo adivinó, voló hacia el caño izquierdo. Medio rebote. Sujetó la pelota. Justicia aquí en el defensor de Darío. En estado puro, en esencia pura, un penal inventado por el árbitro Tejera. Ni siquiera hubo infracción y si falta existió fue de Canovio sobre Zamudio. Los arbitrajes sudamericanos también horribles. Y aquí no es la sección. Y Martín Silva va aguantando a Pablo y termina atajando el penal. Con mucha seguridad, sin dar ningún rebote y en esa esquina inferior izquierda de su portería. Para que todo siga igual. En un partido complicado, difícil ante Libertad en esta llave por el grupo B, se estaba peleando muy importante que era la punta. ¿Por qué crees que en la jornada de hoy le costó a tu equipo y por qué se da esta derrota? ¿Por qué se dio la derrota y por qué, cómo fue? La derrota del jogo de hoy. A gente sabia da dificuldade que era jogar aqui. Achei que a gente foi pouco lento na questão de passe, de troca de passe, de envolver mais o adversário, que foi o que a gente fez bem nos outros jogos. E agora trabalhar, voltar a pensar no Campeonato Brasileiro, para depois a gente pensar na Libertadores outra vez. Oi, Carilli, boa noite. Até você já falou um pouquinho do que eu ia perguntar. A impressão que a gente teve de que o Atlético não teve aquela intensidade que você tanto falou, né, nas últimas entrevistas, que você gosta que tenha e que contribui para o resultado. Você entende que essa falta de intensidade contribuiu para que a derrota acontecesse hoje? Foi um jogo que favoreceu demais o Libertad, esse jogo lento, né? Um time bem posicionado, que a gente tinha que rodar bem a bola. No primeiro tempo, em alguns momentos, a gente conseguiu envolver, mas tinha que ter sido mais intenso, com mais qualidade, agredir mais. E o jogo, daqui um pouquinho, ficou bem do jeito que o Libertad esperava. E depois se tornou mais difícil para nós. Tentamos uma reação no final, mas a gente sabe que precisa de mais. Vai custar a classificação para a seguinte fase logo de este enfrentamento ante Libertad? Enfrentamento? Tá tudo muito aberto, foi só o primeiro turno, né? Tá sendo só o primeiro turno da Libertadores, todos têm mais 3 jogos e tá em aberto. A gente tem um jogo agora que além do adversário, a altitude pela Libertadores e depois 2 jogos em casa, né? Então ser bem inteligente nesse jogo de fora, né? Para não deixar essas equipes aí somarem pontos e depois a gente fazer o nosso dever de casa. Buenas noches, para ABC Cardinal, Agustín Canovio. Le entraste bien potente, pero ¿te intuyó? ¿Lo conocías a Martín, tu compatriota, en la jugada del penal? No, yo no fui el que pateé. Soy Pablo. Yo pensé que era Canovio. No, yo pensé que era entre uruguayos porque el árbitro que regala el penal, regala uruguayo, le hace el penal a Canovio y contiene, perdón,
Pero, ¿qué pasó con el equipo? Bastante joven, al final se cansaron, no pudieron cargar en la última parte. No, pasó lo que hoy en día el fútbol paga, en el sentido de los detalles. Un detalle, una pelota quieta que bueno, no se defendió de la mejor manera y ahí vino el gol de ellos, después no pudimos empatarlo. Son cosas de detalles que hoy en día hay que minimizarlos en todo sentido. No se pudo cerrar o abrir el arco de ellos y ellos aprovecharon esa situación. Felicitaciones a ambos por la victoria, dobles felicitaciones, digo esto porque ganaron y se quedan con la punta del grupo B. ¿Qué sensaciones, profe, tiene del compromiso en donde nuevamente vimos dos tiempos distintos? El segundo un poquito más intenso, en donde encajaron los cambios y cambiaron el rostro de Libertad, en donde también se vino el gol. No, bueno, sabíamos que íbamos a enfrentar un equipo difícil, el último campeón de la Sudamericana, en los últimos años en todos los torneos internacionales estuvo compitiendo al más alto nivel. Sabíamos que íbamos a tener dificultades, no tuvimos quizá la asociación de juego que necesitábamos en el primer tiempo. En el segundo hubo el hecho de haber hecho el gol, justo se producen los cambios pusimos gente con mucha velocidad, no pudimos tampoco aprovechar tanto esos espacios que sí se generaron, pero ya te digo, enfrentábamos un equipo que cuando tiene la pelota es un equipo que circula bien, que genera, lo contrarrestamos bastante bien y lamentablemente a lo último quizás no pudimos tener esa efectividad para poder definir el juego y quedó abierto hasta el último minuto. Una pregunta, profe, con respecto especialmente a lo que dejó el primer tiempo, con respecto a las oportunidades que hubo para que ya se llegue al primer gol para el parte del cuadro gumarelo. ¿Qué cree usted que fue lo que faltó en ese momento con relación al primer tiempo? No, el primer tiempo no tuvimos quizás ese volumen de juego que nosotros pretendíamos, pero sí tuvimos un par de situaciones que podríamos haber concretado, era sabido, quizás estamos acostumbrados a generar mucho y este tipo de partidos no es tan sencillo esa generación de juego, por eso teníamos que estar efectivos porque era sabido que no íbamos a tener tantas. En el segundo, al abrirse con el gol, se abrió un poco más el juego y ahí te digo, y capaz que desaprovechamos algunas oportunidades que nos podía haber hecho jugar los últimos minutos un poco más tranquilos. Se esperaba de repente que se complicara tanto durante ese primer tiempo, cosa que se modificó evidentemente en el segundo con los cambios que introdujo. Y Martín, ¿qué pasó por tu mente de repente al atajar ese penal que, como lo decíamos en la transmisión, valió como un gol? Bueno, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos, sabíamos que si le dejábamos tener la pelota es un equipo que juega bien, que tiene muchos movimientos, tiene muchas alternativas y cuando nosotros la recuperábamos quizá no teníamos ese volumen que nosotros acostumbramos a tener y se hizo muy de vuelta, donde ellos quizá manejaron más el control del juego, sobre todo en ese primer tiempo. Pero tampoco nos inquietaban demasiado, así que por ese lado no es que sufríamos el partido, pero sí no podíamos hacer el juego que nosotros buscábamos. En el segundo el gol hizo jugar al equipo mucho más tranquilo y buscando la posibilidad de ampliar, que lamentablemente no lo conseguimos y bueno, sabiendo al equipo que nos enfrentábamos, era sabido que alguna situación el rival también iba a tener. Bueno, con respecto a la jugada del penal, obvio que mucha alegría, ¿no? de poder contener ese penal. Mucha alegría porque, bueno, era una jugada importante, se podía definir el partido ahí, así que obviamente haber colaborado con mis compañeros en una situación tan importante me dejó muy contento. Hemos visto un primer tiempo que con la presencia de Vareiro y Oscar Cardoso en el ataque tuvieron un par de posibilidades para concretar. Pero vimos que la lectura tuya fue tratar de imponerle velocidad con los cambios que hiciste, con la presencia de Enciso, de Melgarejo,
y Tito por un sector y crearon más opciones de gol. ¿Pensaste en algún momento que era ese el camino para llegar al tanto de la victoria? Era una alternativa. Nosotros buscamos en el primer tiempo de otra manera, cosa que nos costó, pero las características de los jugadores que les tocó entrar, era sabido cómo estaba dado el juego, donde el rival estaba teniendo la posesión, pero había muchos espacios para aprovechar detrás de la línea defensiva. En esas recuperaciones y las transiciones las hacíamos rápidas y precisas, con la característica de los futbolistas que habíamos puesto, era sabido que íbamos a generar más situaciones de las que habíamos generado en el primer tiempo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudín, flan y lacto mix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Contrata tu sistema informático de gestión, aumenta tus ganancias, disminuye tus gastos y sumate al plan con facturación electrónica de la SED. Con COBE es posible. Está Juanma Figueroa. Juanma, ¿cómo te va de nuevo? Buenas tardes. Juanma, ¿me escuchas? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Juanma. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bien, excelente. Bueno, vamos a hacer una recopilación ahora tranquila con respecto a lo de Cerro Porteño. Arrancábamos el programa hablando de Cerro, Olimpia, de lo que es la Copa Libertadores. Ayer, que el hincha de Cerro se me atento, lo de Boselli ayer, ¿verdad? Que marcó un golazo. Qué golazo metió. Y el recuerdo a la mamá. El cumpleaños de su mamá es por eso. Sí. Pero qué técnica, ¿verdad? Porque le hace un globo al arquero. Sí. Un golazo. ¿Cuántos metros de distancia calculan? 20 por ahí. 20, sí. Un poquito antes del... Y no solamente, o sea que están marcando goles en el fútbol argentino, en el campeonato, en la Copa, como 6-7 goles ya marcó. 7 tiene el campeonato. Y desde la perspectiva, termina siendo Cerro una especie de periodo de recuperación, porque él venía muy venido a menos en lo que fue su experiencia brasileña. ¿Te acuerdas que acá hablamos y cuál fue su último partido? Y no, sí, pero había jugado. No venía a jugar en Corinthians. Claro, y mientras que en Estudiante ahora, bueno, estaba en ritmo, sabe que su desvincularse de Cerro era por motivos justamente familiares. Por eso ayer cuando hace el gol y recordaba el primer cumpleaños sin mamá, entonces bastante también emotivo eso que ocurrió con el partido del Pincha. Contanos sobre lo de Cerro, Juanma. Sí, señor, ya prácticamente entrando en la última parte de esta etapa de concentración, el almuerzo que ya se realizó, ahora de momento de descanso en la sede de concentración de Cerro Porteño sobre la avenida Novena. Se aguarda la última charla técnica de Francisco Arce, donde ya va a confirmar el equipo titular que va a arrancar hoy el partido ante Peñarol. Hasta aquí la buena noticia de Cerro Porteño es que la información habla de los 4 futbolistas que estaban tocados de cara a este partido, o mejor dicho, 4 de los 5 han llegado a disposición y lo incluimos allí a Robert Piris da Mota, que quedó fuera de este juego ante Peñarol, la pista número 3 del Grupo G de la Copa Libertadores. Después Alberto Espínola, Ángel Cardoso Lucena, Sergio Díaz y Claudio Aquino, todos a disposición. Volvimos a insistir, pero se está manejando de manera muy hermética en este momento la confirmación del equipo para Cerro Porteño, por la posibilidad que hablábamos en el primer informe sobre si Francisco Arce decide incluir a un punta más para acompañar a Marcelo Moreno Martins o lo hace Sergio Díaz. Entonces, como no hemos recibido ninguna confirmación, uno termina por jugarse por lo que había recibido en los días previos, es decir, con Sergio Díaz,
como titular. Pero de esta manera se está manejando esta previa al partido ante Peñarol. Jan Fernández en el arco, la probable alineación. Alberto Espínola totalmente recuperado, arrancará como lateral derecho. La dupla de centrales sin ningún tipo de inconvenientes, Juan Patiño capitán y Alexis Duarte. Por izquierda lateral será Alan Rodríguez. Los volantes, por derecha Alan Benítez, la presencia de Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Sergio Díaz y Marcelo Moreno Martins. Esa es la probable alineación del Cerro Porteño para enfrentar a Peñarol. Si gana 7 puntos en el grupo G, lo estaría posicionando en una gran oportunidad de cara a los partidos de visitante y la última fecha luego ante Olimpia aquí en la Nueva Olla. Y lo que tiene que ver con la organización, unas 23.000 a 24.000 entradas aproximadamente ahora en comparación a lo que informamos en el primer informe. Se están vendiendo en este preciso momento para el partido de esta noche y por eso se aguarda que esto vaya aumentando a medida que falte menos para el partido. Uno se mantiene en su expectativa de 28.000 personas aproximadamente hoy para el juego ante Peñarol por Copa Libertadores de América. Fabio, ¿alguna consulta? Con respecto a lo que tiene que ver con Beto Espínola, Juanma, no jugó el domingo, le quería dar minutos Chiqui Arce, al final no pudo jugar, sin embargo confía en lo que puede hacer hoy físicamente, más allá de la falta de fútbol. Y fíjate, Fabio, que su último partido fue ante Colón de Santa Fe. Él termina siendo cambiado en ese partido, no está a disposición para enfrentar a Libertad y a partir de ahí su ausencia. Fueron 3 partidos, Libertad, Tacuarí y el último fin de semana Ameliano, pero lo que informaba o lo que afirmaba el propio jugador es que fue consensuado justamente para que él pueda llegar en un 100% y no haya ningún tipo de retraso en su recuperación en caso de que él haya tenido minutos en estos últimos 3 partidos que nombrábamos. Entonces él y junto con el cuerpo médico y técnico decidieron quedar fuera en estos 3 partidos para estar en su plenitud en el encuentro ante Peñarol de esta tarde, de esta noche. Para mí que él no va a sufrir ningún tipo de inconvenientes. Él ya sufrió lesiones incluso que lo dejaron fuera mucho más tiempo y cuando volvió lo hizo sin ningún tipo de problemas, incluso siendo convocado después a la selección paraguaya. Para mí al menos está bien, son 3 partidos de ausencia en una semana, pero me parece que va a estar de buena manera Alberto Espínola. Gracias, Juanma, un abrazo muy amable. Bueno, Bruno, saludos a todos. Adiós. Bueno, llegó el día, el choque de Cerro Porteño versus Peñarol. Sí, y por eso catalogaba como importante, sin llegar a lo vital, porque se parece en menor medida lo que era la previa contra Colón. Aquella vez había que capitalizar el punto del clásico, más allá de que la localía es muy relativa en ese tipo de partidos. Y yo creo que mirando desde la lectura del encuentro, es muy similar. Aquella vez también Colón venía a ver qué se podía rescatar de Asunción. Y fíjense cuál es la dinámica de este grupo. Que el único resultado que explica por qué la tabla está así es que el local Olimpia no le haya ganado al visitante Cerro. Después ganaron todos los locales y marcábamos que si uno revisa los 4 partidos o sacando el 0-0, en los otros 3 triunfos locales el visitante tuvo una, especialmente Olimpia contra Peñarol y especialmente Colón contra Cerro. Aquí quiero llegar que Cerro sufrió más de la cuenta contra Colón y todavía si el sombrerito de Bernardi entraba, ahí se liquidaba el encuentro. Como también el hincha de Cerro dirá, sí, pero el doble penal que no nos sancionó, de paso siempre uno mira de reojo lo que puede hacer. Hoy está Roldán, ¿no? Y, sí, bueno, y uno sabe que es de los árbitros de mucho ego. Y muchas veces el que tiene mucho ego se siente más cómodo el visitante. Lo que ocurrió con aquel partido de Tobar. Porque era un doble penal y muchas veces el árbitro dice, hoy no hay VAR. Entonces acá yo vuelvo a tener la autoridad máxima. Y te enfrascas, te emperras en que no, esto no es y no es. Entonces yo creo que Chiqui habrá tomado nota de lo que habíamos discutido, cuáles son las zonas débiles de Cerro, desde lo propio,
Pulpito hizo un desgaste, o sea, Pulpito llega cansado a este partido. Y digo lo de Duarte porque él suele ser una salida clara cuando tanto Carrascal o Pica están bien controlados. Y después me parece que habrá existido mucha charla de parte de la Riera con Carrizo a preguntarle cómo juega Cerro. Como también Chiqui le estará diciendo, porque sí, yo también, como decía el colega, que primero lanzaba una línea de 3, decía, qué raro que, porque las 2 veces que puso línea de 3, jugó muy mal Peñarol, y que quieran jugar, y hoy decía, no, me parece que andan a jugar con línea de 4. Y tenerlo a Pachi en ese 2-3-1 como el que juegue como volante por el sector izquierdo, y allí me imagino, vuelvo otra vez, lo de Pica, lo de Beto y a Patiño diciéndole, muchachos, usted sabe cómo se mueve Carrizo, que era uno de los mimados de Chiqui, y me parece que no va a ser un factor menor lo que puede hacer Carrizo en el partido de hoy para que Cerro no pase esos sofocones que pudieron ser más que sofocones contra Colón, porque en ese primer tiempo el equipo santafesino pudo haberse llevado ya inclusive la sentencia del partido. A diferencia del partido contra Colón, este Peñarol no tiene problemas para retroceder líneas, para obstaculizar el trabajo de un equipo que tiene buen recorrido de pelota, como el caso de Cerro, y que no va a salir a atacar tanto como lo hizo Colón. Yo creo que aquí lo que hay que cuidar son las pelotas largas, que por lo general trabajan bien los de Peñarol, porque el canario Álvarez Martínez, que rompió su sequía. Sí, que rompió su sequía, es un jugador que baja buenas pelotas, pivotea bien, y después la velocidad de hombres como la Quintana y el mismo Carrizo a la hora de generar juego de Peñarol. Eso es lo que tiene que cuidar Cerro, que no le agarren muy abiertos como le agarraron contra Tacuarí, por ejemplo. Creo que el partido para Cerro yo me iba a eso, a lo que decís, Fabio, sí. Me imagino ahí en la charla de Pachi con la Riera, y Cerro un equipo que juega muy adelantado. Sí, entonces, ¿cómo hacemos? Porque por derecha con la Quintana vos tenés velocidad, y por izquierda con Carrizo tenés más cerebral, juntar más gente. Entonces, y bueno, ¿y hacia dónde picamos? Y bueno, va a subir el lateral de ellos, entonces que nuestro carrilero, nuestro lateral, juegue cruzado para que pique. O sea, ese tipo de información que no es común que tengan, porque Carrizo era un eje importantísimo en el fútbol que despliega Chiqui, y que hoy es el mismo esquema, porque hoy Sergio Díaz hace de Carrizo, es con un solo 9, por lo de Robert Morales. Entonces, yo creo que coincido cuando vos decís Peñarol no va a tener pudor para decir, no, agarra vos la pelota, yo te voy a pelear, pero a diferencia de Colón que le jugó bastante adelantado. Las cosas buenas que tiene Cerro, por ejemplo, son los desbordes, que lo puede optimizar hoy, esta noche. Porque Peñarol es un equipo al que le falta velocidad atrás. Y si tenés buena dinámica, tenés buenos desbordes, 2 contra 1, posibilidades de asociar juego por los costados, ese puede ser un buen negocio para abrir la defensa rival y a partir de ahí generar los espacios para que aparezca una pelota de Carrascal, una situación de Moreno Martins. El trabajo, como dijimos también en el partido contra Colón, es de esos partidos en el que Sergio Díaz tiene que aparecer de vuelta. Para ese trabajo que él hace, de enlace, de manejo, de sacarse un hombre de encima y generar el juego de Cerro es muy importante. Y si está enchufado, es un jugador clave para la estructura, para lo que quiere hacer Cerro en el transcurso del partido. Y creo que está bien Claudio Aquino. Y sobre todo, eso que estábamos hablando hace rato con el tema de Pica Lucena, va a ser muy importante el trabajo ahí en esa media cancha donde pisa fuerte de Peñarol. Pisa muy fuerte, tiene mucha determinación y hay que saber ganar los rebotes, las pelotas en ese sector para generar el juego. Yo creo que Cerro va a tener mucha posesión de pelota, de ahí a ver cómo genera el juego y generar los espacios va a ser realmente el gran desafío para este partido ante un Peñarol que se cierra bien atrás. Sacadores los defensores de Peñarol, ¿no? Sí, sacadores, sí. Yo creo que primero que aquí no nos va a tener la libertad que a mí me tuvo contra Colón. Más o menos Falcione es un técnico que tira más a lo defensivo que a lo ofensivo, ¿verdad? Pero aquí no contra Colón le ganó al último volante y trasladó la pelota, se paseó, asistió. Y primero por lo del Pachi, ¿verdad? El Pachi le va a decir bien, como lo marcó Tacuarí, por ejemplo, no lo deja recibir. Cuanto menos lo va a incomodar. Ahora, haciendo el recuento de Cerro, mostrando una perspectiva no preocupante, pero sí incierta. Si tomamos en serio que aquí no tuvo algo en el tobillo, más allá de la duda que generaba Ariel, y lo estoy diciendo en serio, no con ironía. Si juega Lucena, en el estado que hablamos 80%, 70%, 90%, si vuelve el Beto,
y está Sergio Díaz, y Moreno está con la lentitud y la falta de ensamble con el equipo, va a tener que buscar alguna cuestión importante Cerro, ¿no? Me parece trabajar mucho a Alan Benítez, que suele ser el que rompe el ritmo, y que cuando él se equivoca, Cerro Porteño parece que pierde un poquito, a no ser que aparezca la individualidad de Aquino. Yo creo que lo de Aquino Rodríguez, que es el mejor circuito hasta ahora, incluso superior a aquel de Arzamendia, porque se entiende a la perfección, también seguramente lo va a tener en cuenta la Riera, porque ya estaba el Pachi cuando eso, creo que el Pachi es un tipo inteligente, habrá asimilado bien el fútbol. Entonces Peñarol ha salido a obstruir, para Peñarol un punto es un puntazo, para Cerro Porteño un punto va a ser una frustración, pero la victoria va a ser casi el inicio de una clasificación importante, ¿verdad? Entonces me imagino a un Cerro totalmente de acuerdo, teniendo mucho la pelota, va a tener que ser vertical, que Moreno no esté tan de espalda como suele estar, porque eso marca un poco que Cerro cae en el embudo muchas veces, de repente cae en un embudo, cae ahí en la media luna y los ataques que terminan en la nada, un público que va a empujar, pero me parece que tendría que ganar Cerro, ¿verdad? Porque ustedes estaban pintando, pero es cierto, se plantea, porque todos los medios campos son así, ustedes hablaban casi de una batalla del medio campo de Peñarol contra Olimpia, por eso tenían los resguardos de Pica Lucena, en qué estado está, pero yo creo que Cerro va a pasar esa parte, me parece que va a pasar esa parte, es cierto que el extremo derecho es muy rápido, pero tampoco tiene buena culminación, y Pachi va a tratar de ganar la espalda al último volante, como suele hacerlo, no tanto a la izquierda, la otra vez apareció por la izquierda por una cuestión circunstancial, pero él se mueve muy bien en espacio vacío, y Cerro también va a saber cómo contrarrestar eso. Me parece que va a ser un partido sin mucha sorpresa, con uno atacando, el otro defendiendo, y no tiene tampoco, salvo el extremo derecho, como la Quintana, porque Pachi no es un hombre rápido. Los laterales de Peñarol no se van mucho, entonces va a tener mucho que ver con este hombre, ¿verdad? Con la Quintana. Yo no sé por qué el cambio de ritmo que pueda tener para sorprender de contragolpe. Claro, pero ya que habla del tema de la velocidad, sí. El Aguirre Garay, que el que jugó en vez de la Quintana contra Olimpia, y después le cambiaron, o sea, él iba a ser supuestamente el carrilero si es que este 11 que nos daba el colega se jugaba con línea de 3. Entonces ahí tenés, puede haber cierta velocidad por el sector derecho. O sea, es como que tipo, si hablamos de Olimpia, hablemos de que van a jugar Tucu y Otálvaro. O en el caso de Cerro decís, en algún momento Alan Benítez era 2, hoy es 8. Pero después, porque uno revisa, Peñarol ni siquiera es local contra Olimpia. En ese primer tiempo, donde Olimpia fue más, tuvo posesión. No. Contra Colón también fue el equipo santafesino. O sea, voy nomás los 2 partidos de la Liga, 2 partidos de la Copa, en los 2 partidos, en los primeros tiempos. Después cuando hay un resultado en ventaja, casi siempre perdés la posesión. O sea, es muy poco probable que un equipo siga ganando la posesión o recupere la posesión si es que mete el primer gol. Y es muy poco probable que un equipo pierda posesión si es que está en desventaja. Entonces, siempre es un buen parámetro cuál fue la postura en el 0-0. Y en los 2 0-0, en los 2 primeros tiempos, Peñarol perdió la posesión contra Colón, contra Olimpia, en Montevideo. ¿Por qué no lo perdería hoy ante Cerro en Asunción? Pero acá entra lo que venimos debatiendo hace rato. Pues. Ayer Boca, el segundo tiempo con Inter, ha sido 85-15 la posesión. Porque estaba perdiendo. Sí. Y tocaba, pon contragolpe adentro, chavo. Perder 2-0. No tiene mucha magia Peñarol. No. Yo creo que estamos. Bueno, yo marqué mi vaso medio vacío con el tema de los. Quiero llamar a Díaz también, que no está jugando hace bastante, que puede tener algún problema de ritmo Cerro, porque no están todos al 100%, ¿verdad? Pero también quiero decir que todos coincidimos que Olimpia tuvo que haber ganado el primer tiempo contra Peñarol, y que el segundo tiempo aprovechó el momento y después siguió siendo superior a Olimpia, y terminó los ponchazos a Peñarol. Hoy hablamos con el colega más optimista de Peñarol. Dijo que si pasaba la primera fase podía ser como aquel equipo del 2011. Sí. ¿Verdad? Así que se va haciendo. Dijo que después de 11 años quieren otra vez hacer una campaña similar. Porque con todo lo que hablamos de ayer, es un equipo discreto. Sí. Pero fíjate que en esa proyección la expectativa también era baja. Porque cuando uno le pregunta cuál es más complicado entre Olimpia y Cerro, porque a ver, Peñarol viene esta semana y la próxima tiene que volver a jugar contra Olimpia en Sajonia. Y es sumar.
O sea, si vos ahora le das a Peñarol los dos empates, pero te firma, porque ellos juegan después en casa los últimos 2 partidos. Entonces, o sea, esto tiene mucha planificación. Por eso cuando yo hablo de la importancia del partido de Cerro de hoy es, ¿cómo vas a viajar? Porque si hoy Cerro no gana, va con cierta obligación a tener que indefectiblemente puntuar en los 2 o ganar en uno, porque el plus que tiene ahora Cerro es el punto del clásico, que es lo que le da el liderato del grupo. Después, todos ganaron de local, que es lo que lo ancló a Olimpia allí, al ser el único local que no ganó. Pero después, entonces, si se mantiene la tendencia esta semana, ojalá que sí, esto de que ganen los locales, va a ganar Cerro, va a ganar Olimpia, van a viajar de otra, o sea, Cerro va a viajar de otra forma. En el caso de Olimpia es otra perspectiva porque tiene los 2 partidos siguientes de local. O sea, no se puede dar el lujo de... El 3 tiene, 3 de mayo, o 4. 4. Pero, o sea, ya es la semana que viene. Claro. En Santa Fe, sí. O sea... Va a ir como puntero. Por eso. Nada más y nada menos. Es que, pero si Colón pierde, le va a agarrar ahí bien apurado también al equipo de Colón. O sea, ganando hoy, Cerro va a enfrentar de visitante 2 partidos donde el recontra necesitado es el local. ¿Se entiende? Mientras que si hoy falla Cerro también va a ir con necesidad. Claro. Como se dice, vamos a buscar algo afuera. Sí. O sea, compensar lo que se perdió adentro. Claro, todos coincidimos que, y no dijimos ninguno al menos, que Peñarol es un equipo peligroso que le puede ganar a Cerro, sino que lo que apuntamos es que le puede neutralizar el juego a Cerro. Eso sí. Y sorprenderle lo que vos marcabas, el tema de, a ver, bueno, si Cerro hace un 60-40 de posesión y lo tiene a Patiño y a Pulpito cerca del círculo central y una pelota larga desde la izquierda para que la Quintana pique y lo agarra a Coyote, por eso yo citaba el tema de que Duarte llega a este partido con mayor carga de minutos que lo que hubiera querido, Chiqui, y lo reconoció, o sea, no es una percepción mía, que además se corrió todo contra Meliano, sacó todo. Él terminó los 2 partidos, él terminó fusilado. Meliano, terminó con la mano en la rodilla, mirando para abajo. Por eso yo quiero observar hoy cuán adelantado, entre comillas, van a estar los zagueros de Cerro para el tema de la cobertura, más sabiendo que Pica no es que va a estar ahí con gran despliegue por lo que ya marcamos con el tema físico. físico. ¿Qué tal el juego aéreo de Peñarol? Ofensivo. Regular, no es tampoco que te gana todas. A Cerro le falta un poquito. Por eso. Yo creo... Estamos viendo la forma por la cual pueda sorprender. Yo creo que Cerro tiene que entrar en el juego de lucha porque iba a perder. Porque si la Riera vio el último partido, va a decir a su zaguero que vayan a tirar laterales. Aquí regará y sacar laterales. Tendrá que buscar la manera de no entrar en ese juego de lucha porque allí puede perder. Porque está claro que Peñarol tiene otro, es un tipo limpio también, un juego físico muy pronunciado. Y Cerro no pasa tanto por allí. Y además también de estar enchufado y fino, de no perder algunas pelotas a veces. No pasa, algunas pelotas. Tienes razón, no pasa. No pasa por ahí, porque Carrascal recupera, pero no es un luchador. No. Y Pica, a pesar de la posición que le estamos poniendo, tampoco un luchador, un tipo... Combativo. Sí, es posicional. Es un jugador bien ubicado siempre. Que siempre hace buenos recorridos. Pero de meterse con los dientes apretados, Después dependerá cómo entra Cerro, si está fino. Si aciertan los pases, no se equivoca, porque muchas veces, Cerro queda mal parado producto de una mala sesión. Últimamente el equipo se equivocó mucho y los equipos... lógicamente para mi gusto siempre para Cerro jugando de visitante es mejor esperarlo y jugar en base a su error, que es lo que yo creo que va a pasar con Peñarol, que no va a venir eso marcamos, Ariel, en el sentido de que Cerro no tiene que exponerse a estar muy abierto como lo hizo ante Tacuarí, por ejemplo. Ahí sí puede tener algunos problemas. Ante Colón mismo. Y ante Colón también, ¿verdad? Vos te fijas cómo llegó el gol y el casi gol y era un equipo que estaba parado a la mitad de la cancha. A ver, para que se entienda, el gol llega de un offside. Sí, o sea, la distribución, digo. Pero voy a eso, Federico. Sí. ¿Qué significa que vos estabas adelantado? ¿Se entiende? O sea, claro, vos estabas volviendo y el tipo estaba tan adelantado que el tipo retorna e igual estaba en posición adelantada para demostrar cómo se paró Cerro. Son 3 contra 3 y el tercero te gana el rebote. ¿Verdad que deja Jan? Claro, digo eso porque, a ver, la segunda jugada la del sombrerito, ya Cerro estaba perdiendo. Entonces, ahí aplico también el tema del contexto. Pero en el 0-0, o sea, por eso decía Pachi diciéndole, ese equipo defiende muy adelantado. ¿Por qué? Porque hace un
dogma culto al tema de la posesión. Los dos centrales se muestran como opción y línea de pase, para adelante, para atrás. Entonces, la famosa jugada viral del gol de Aquino no es solamente el bombazo, sino los 25, 26 toques. Decir, mira la paciencia que tienen. O sea, no es que, pero si le robamos en un momento, por eso yo creo el tema de estar bien atrás y, o sea, no despojarse tan rápidamente de territorio amplio. Y yo creo que para mí, si vamos al tema de lo netamente individual, para mí clave va a ser Sergio Díaz. Porque de Moreno no esperás que él esté en la sintonía constante de ese juego. Vos querés que él sea el que marque la diferencia, que no marcó hasta ahora, salvo ese golazo contra Libertad en un contexto 3. En el primer tiempo él, ¿te acuerdas que después marca el gol Romero? Pero un rebote, una jugada de Díaz. ¿Hablamos de Sergio Díaz? Claro. No, yo estaba diciendo por lo de Moreno. Por lo de Díaz, que contra Colombia tuvo bien el primer tiempo, cuando costaba. Él tuvo fue figura. 3, 4 situaciones muy buenas tuvo. Sí, es más, el gol de Romero es una dividida que él lucha y que forzó el error de Mesa para el disparo. Mano a mano, pase de profundidad de Aquino. Claro. Y después tiene aquella a la derecha donde le pega el segundo palo. Esa fue en el 0-0, sí. la pelota que le mete. Pero yo creo que por cómo se va a parar, me imagino, no tengo mucha referencia del Sarabia, que jugaría en vez de Gargano, pero vos destinarías a Musto para que esté cerca de Sergio Díaz. Si él se puede liberar del volante de mayor despliegue, porque Gargano es cancha, sabiduría, como lo hizo contra Olimpia, picar cuando tenía que picar, enfriar cuando tenía que hacerlo. Si Moreno Martins va a fijar a uno o a los dos zagueros, depende de Díaz liberarse del volante más retrasado para tratar de generar fluidez, que cuando suba Alan, que cuando suba Coyote o el propio Beto y aquí no se muestre, que Díaz sea, o sea, que siempre el rival es el que tenemos que marcar, pero ¿qué hace el otro? Que genere eso con Aquino y Díaz. Y yo creo que en ese sentido, porque Sergio también hizo un buen partido contra Colón y contra Libertad fue figura hasta que pidió cambio después de su gol. O sea, ahí tenemos otro caso de un jugador que su último partido fue ya hace una semana y media, pero se lo guardó para que llegue fino. Y yo creo que mucho va a pasar de cómo esté Sergio Díaz y cómo interprete y pueda leer el partido para que Cerro Porteño pueda confirmar esto que estamos hablando de lo que es su necesidad, la importancia de dejar los 3 puntos en su casa. Llega una nueva edición de descuentos reales a Farmacias Catedral este viernes 29 y sábado 30 de abril. Descuentos que van hasta el 50%, justo en eso que necesitas: cuidado de la salud, cuidado personal, pañales, vitaminas, suplementos y además perfumes y fragancias desde el 25%, con todos los medios de pago y en todas nuestras sucursales. Haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Electrovan te trae grandes ofertas. Se viene la semana Liquivan con increíbles descuentos. Visita nuestras sucursales y disfruta de los mejores precios contado y crédito del país. Del 22 al 30 de abril. Aprovecha y equipate con Electrovan. Para más info, llámanos al 519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. No pongas en pausa tus actividades. Recárgate de más energía y salud. Cómo recuperar la Z hombre y mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia. Calidad Fapasa. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor. Para la fiebre o cualquier tipo de dolor, Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, es de venta libre en farmacia.
farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, atención porque tenemos entradas para el partido Peñarol-Cerro. Encuentro Peñarol-Cerro. Cerro-Peñarol, Copa Libertadores. Contanos un dato sobre cuáles son los vehículos más históricos de la marca Ford. Qué fácil, muchachos. Qué fácil. Yo tuve 2 Ford históricos en mi vida. Uno comienza con F y el otro comienza con una B. Y la Ford F era un auto descapotable. Espectacular. Descapotable, ¿eh? Andaban en un descapotable. Tenía, sí, no, ya era, en la época era lo máximo. No era descapotable, tenía techito. Techo corredizo. Techo corredizo. Ahí está, ahí Y el otro era el tradicional, un Ford comienza con B. 2 entradas para una sola persona. Después nos vamos a Olimpia, bloque de Olimpia. Por B. Sí. Con B comienza. ¿B larga o B corta? No, hasta ahí te puedo decir, Federico. No, que había 2. Uno con B larga y otro con B corta. Sí, de los que llegaban acá, ¿no? Sí, y el otro era Ford F. Hacía alusión a algo que... Dicharachero. Pero eso hace poco. Mira, no, pero tenía el techito, papá. Yo me fui a mucho tiempo más atrás. Atiendan, vamos a la dos preguntas. A veces no te pasa que te vas por la ruta, que se yo de viaje, y ves esas camionetas Ford de antes, esas resistentes. Sí, claro. 80. Mi tío Muki. Sí. Saludo a mi tío Muki Pom de Paraguarí, sí. a Rafa Pom. Ellos tienen ese Ford F1000 de antes. Ese hermano. Luchador. No, resistente. ese es una... Te va a remolcar una tumba. F1000 es potentísimo. Sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Que nos den datos sobre vehículos más históricos de la marca Ford. Y después vamos a hacer una pregunta sobre Cerro. Porque para una sola persona, hermano, 2 entradas que se retiran acá de ABC. Yegro 745. ¿De qué sector es la entrada, Wilson? Preferencia. No, le vamos a hacer la vida imposible al oyente. No, olvídate. Chao, dale. A ver, 41 51 730, 41 51 731. A ver, hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va, campeón? Todo bien. Decime. Paré de manejar un rato para... No te escucho casi. Paré de manejar un rato para ver si se puede sacar la entrada, digo. Mira, son 2 entradas para una sola persona, No sabes cómo me están emocionando acá los camioneros. ¿En serio? Sí, pero mejor. Seguridad y hablan de todo. Tenés que decir, contanos un dato sobre cuáles son los vehículos más históricos de la marca Ford y te vamos a hacer una pregunta sobre Cerro y te lleva las 2 entradas. Vos sabés que hay una historia de una camioneta de Ford que es muy icónica. Que incluso se sacó de circulación un tiempo porque era que hubo un beisbolista muy famoso, en eso se le persiguió muy por horas y eso en Estados Unidos, y de esa camioneta es súper icónica, es la hija de mí. No te estás acordando. No, el modelo no, pero una icónica es la F1000, por ejemplo. Esa es, como dijiste, un fierro. No, pues esa ya tiré yo, ese ya no vale. Y se me escapó, lastimosamente se me escapó, ¿verdad? Pero... Y puede ser... espera, que hay una que se relanzó ahora que va a salir... No, tiene que ser histórica. El modelo eléctrico va a salir, a ver, era... No, estamos...
lastimosamente, hermano, a los Leones. A los Leones. Lastimosamente. Edgar, hacemos un repaso de los partidos de hoy con Fabio en un momento y los partidos que se produjeron ayer, los resultados. Ya venimos con Johnny información de Olimpia. Tenemos 2 entradas para una sola persona. Hola. Hola. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Ale, de Mariano. De Mariano Roque Alonso. ¿Bate copia será? Tranquilo, pa, vos. Bien espectacular, decime. La pregunta es la siguiente. Contanos un dato sobre cuáles son los vehículos más históricos de la marca Ford. Ford Falcon, Ford Bronco. Sí. Sí, bien, bien. Ford bien. Mustang. Bien, bien. Gran Torino. Maverick. No, este sabe. Este sabe. Dame ya la entrada, Bruno. No, ahora se ve la pregunta de Cerro, hermano. Poneme fanfarria. Hace la pregunta Fabio Martín. Fabio, que no sea fácil. Que no sea fácil. No podemos regalarnos, hermano, así con 2 entradas a preferencia. Blanco. Héctor Blanco. ¿El segundo? No. Pero, No, Sabio. ¿Cómo sabes que ganó este tipo? ¿Cómo sabe, Impresionante. Te digo, ¿sabes cuál era el que yo dije? Ford Fiesta. El famoso Ford Fiesta que tenía el techito y el otro era Ford Belina. ¿No conoces? No, esa era una belleza, Ford Belina. Hombre larga. Hombre larga esa. Sí. ¿Y cuál es que dijo Federico? Por Verona, dijo él, ¿verdad? Esa ya es un poco más modernita, ¿verdad? Pero bueno, Ford Belina. Después está Ford del Rey. ¿Te acordás? Ford del Rey, papá querido. Me hace recordar a mi tío Hugo, que en paz descanse. De tanto le quería a mi tío. 90. Lo quiero tanto, 90. Sí, tenía su Ford del Rey. Una hermosura. Qué lindo auto. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Ale. Ale Piatti. Alex Piatti, con P y con 2 T, Piatti. Piatti. ¿Vos qué tenés que ver con nuestro Piatti, el viejo Piatti? A ese que no, nada. Nada. Con eso nada. Dame tu celular, Alex. 0984. Sí. 762. Sí. 500. Dame tu cédula de identidad, por favor, el número, por supuesto, no tu cédula. 4.063. Sí. 072. Venía a retirar 2 preferencias gentileza de Ford acá ABC, Yegro 745, Casi Herrera. Perfecto, paso a buscar. Gracias, Bruno. Dale, un abrazo, felicidades, Alex. Dale, gracias. Suerte, gracias. Acá tenés, Wilson. Bien, bien, bien. Vamos con Edgar y estamos con Johnny. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. López, nuestra colega, Ford Corcel, Ford Fiesta, eran de la casa, dice. Sí. Ford del Rey. Yo me refería al Ford Fiesta. No, Ford Fiesta, el sí, que cuando me tenía dijiste. techito, y el otro Claro. era Ford Belina. Belina es el familiar. Belina, sí. Sí, está el del Rey, era el Ford del Rey. Y el familiar era el Belina. Sí. Acá me dice Darío de Nueva York, el Ford del icónico beisbolista era Ford Bronco de O.J. Simpson. Sí, Ford Ford que dijo Bronco, el señor. que dijo el señor. Sí, y no Ford se Bronco. acordaba, por eso perdió. Qué lástima será. Sí. Ahí perdimos unos oyentes, ahora le habrá dado una rabia. Claro, porque ese es el auto con el famoso... La transmisión en vivo. La búsqueda. La transmisión en vivo. La casa. 1994. Ford Bronco.
Después había otro Ford, ¿cuál era que tenía mi papá? Uno granate. Pero no era beisbolista, sino jugador de fútbol americano, lo que decía el oyente. NFL, ¿verdad? Sí. Oye, sí. Había mucho, estaba... No, el de mi papá sí me puede enviar un mensaje. Papá, envíame un mensaje. El Ford Maverick, ¿vos sabés lo que era el Ford Maverick? Ese rojo que teníamos. El Ford Maverick lo que era, Ford Maverick. De Mustang. Ford Maverick, sí, exactamente, de Mustang, exactamente. Después estaba el famoso Ford Falcon. Falcon. El Ford Falcon era un auto icónico, ¿sí era? Vos sabés que ese dejó de fabricarse porque no podía venderse al precio de lo que realmente costaba, porque era un auto fabricado, era un auto perfecto, era un auto que tenía un potencial en el motor que era increíble. Y esta era la película de Ford contra Ferrari en nuestra plataforma Play, ¿verdad? Con Matt Damon, muy buena. Ford Fiesta. Cuando también, Ford se le para a Ferrari, ¿ese que me dijiste que vos tenías? Ford Mustang. Ford Mustang, sí. Es muy conocido, ¿verdad? Ford se le para a Ferrari en Le Mans. El Corcelito, dice acá. Corcelito era el chiquito. Sí. Después estaba... Me están diciendo el que yo... Ford Focus. Ford EcoSport. Ford Focus hace poco. Después vino uno que era Ford... Ford Escort. Ford Escort, ese era muy lindo. Ford Escort era el famoso. Descapotable. Ese era descapotable. El Ford Escort rojo. Ford Escort. Un tío mío. Sí. Principio de los 90. Y después te llegó uno ahuevado para hacer un sapo. Ford K. Sí, Ford K, Ford K. Pero hay uno que... ¿Cómo quiero que mi papá me envíe el mensaje? Ford Explorer también se... me dicen acá el famoso Ford T que usó Jonathan Dillinger, aquel famoso atracador de bancos, ¿se acuerdan, verdad? Claro. El enemigo público número 1. Tenemos los Dillinger. Dice que González Dar tiene uno en su... Tiene este Ford T. ¿Qué le falta, no? Sí. Tiene en su museo ahí de... ¿Cómo El se llama? ¿No es museo de colección? Su colección. El Ford Taunus. Ford Taunus también. Me dicen varios, pero... Ford Taunus. Acá aparece Ford Taunus. El Ford Versalles también apareció en una época. Versalles. Si no, había uno que nosotros teníamos... Henry Ford, sí. Mi papá tenía tapizado de cuero, todo rojo, y afuera era color granate. ¿Por qué? Era a las puchas. Ford Corsair. Había uno que consumía esa camioneta. Ford Max, Ford Falcon B8 dice. Ford Falcon, no, ese era el prototipo. Ford Sierra también. Ford Sierra de Argentina. Sí. Qué época, che. Y hoy tienen los... Johnny compró un auto de Jorge Alfonso, un Ford Corcel. No sabía eso, Johnny, mira, güey. El Ford Versalles chupaba 50.000. Ariel Vera nos dice, mi primer auto fue un Ford Fiesta. Dice, comenzó bien. Arielito será, Pues ya, Lewandowski ya era en su época. Sí. No, pero es Ford acá, nuestro oficiante. Ford del Rey. Ford del Rey, claro. Y me acordé, mi tío Hugo tenía Ford del Rey. Mi papá tenía Ford del Rey, sí. Ford del Rey, sí. ¿Y Muki qué era que tenía? Mi tío Muki el Ford F1000. Maximino Paul López tiene un Ford, hasta ahora tiene su Ford F1000 en su papá. Ford Escort con la alerón, sí. No, yo conté que yo tenía el que tenía techito, Ford Escort. Claro. Sí, alcoholero, mortal era. Bueno, ya llegó a la radio. Bueno, vamos con Edgar. Voy a tener que llamar a mi papá. Si no, Ford Rey. No, mira, queda tranquilo. Espera, a lo mejor está, ¿sabes qué? Ford Torino no tiene mi papá. Torino Renault, hermano. Espera. Ford Fairland. Y después nos vamos a Edgar y viene Johnny. Yo creo que lo más probable, mira que ya agotamos todo lo de Argentina, todo, porque lo de Argentina era Sierra. Está sonando el teléfono de ellos. Falcon y Taunus. Espera, levántate, papá, a atender el teléfono. La otra vez el señor dice lo mismo. Habló Oye, Popona, bien, Jeremías, espectacular. Felicitaciones. Voy a llamar a mi mamá, no puede ser. Mamá no me falla nunca, Espera.
¿Cómo quiero que te despache? Espera. Vamos, mamá. Vos no me podés fallar. Despachale, señora. Descansá tu siesta. Y papá escucha la radio cuando se duerme. Está bien, está descansando. ¿Está ahora dormir? Y mamá parece que está durmiendo. Esta llamada. Ahí está llamando a mi mamá. Esa es mi mamá, no puede fallar. Ve al día llama otra. Llama otra vez WhatsApp para no gastar saldo. Verá. Qué familia, che. No, esto es histórico. Espera. Hola. Jeremías. Yo te envié un mensaje, Bruno, y atendí mi teléfono, pero no salía ahí. ¿Cómo se llamaba, papá, ese Ford que vos tenías, el rojo con tapizado cuero? Yo sabes que ya tengo poca memoria, pero tu mamá me dice que fue Ford Corcel. Ford Corcel. Sí. Ahí está. Ford Corcel. Ford Corcel. Bueno, Ese papá. me faltaba. Sí, ese me faltaba. Disculpad la molestia, la siesta. ¿Qué cocinó mamá? Un comandá sojo con garrón. Chúpate esa mandarina, mano. Chao, saluda a Isabelita, chao. Bueno, chao, saluda a los muchachos. Chao. Saluda a los muchachos, dice, bueno. Qué bárbaro. Este tipo es Felicia. Está bien. Ford Corcel, sí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, atención, señores. Adelantamos esta noticia y ya ampliamos con ABC TV y los compañeros de prensa. Ahora, sobreseimiento provisional para Friedman. Fiscalía ratificó acusación en la audiencia preliminar. Se otorga el provisional a los efectos de realizar las pruebas citadas. Juez Juan José Agustín del Mas, vía Carlín Ortega. @Carlín Ortega, nuestro colega y compañero Carlos Ortega. Entonces, ahora, sobreseimiento provisional para Friedman. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años, sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. Los Arrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Ford presenta su nuevo plan 49 de la mano de Tapero Villa por su mes aniversario. 49 cuotas sin intereses y sin refuerzos. Llama al 021-613-100 y conoce más. Tapero Villa, 49 años contigo. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Además podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya. Pedidos Ya, tu gol al instante. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Bueno, acá me dicen que el Ford Corcel dejó de fabricarse porque era muy duradero. Neta, Bruno, la comida de tu mamá, purete, muy rico, dice el licenciado Ramón Jara, un saludo para él. Está Rodolfo Firman hablando en estos momentos. ABC TV al aire.
más mediático que otra cosa. Creo que el doctor Preda ya le dio las explicaciones técnicas, así que vamos a seguir batallando para demostrar nuestra total inocencia. ¿Por qué cree que lo involucraron en este proceso, senador? Creo que después de 14 o 18 meses el caso en este momento ya no es importante hacer mención a eso. Ustedes conocen, así que nosotros estamos ocupados y preocupados por demostrar nuestra inocencia, que creo que es lo más importante, por nuestra familia, por la gente, y seguimos trabajando en eso. ¿Habría influencias políticas, senador? ¿Cómo? ¿Habría influencias políticas? En su momento ustedes conocen. Mira, para mí pasar estos 18 y 19 meses fueron muy duros, y para mi familia fundamentalmente. Creo que estamos en la arena política y lo que estamos expuestos, digamos, tenemos la piel un poco más gruesa, ¿verdad? No así nuestra familia y todo el daño que sufrimos en estos meses, ¿verdad? Así que es un paso importante. La justicia está para eso. Este es el lugar donde se tienen que resolver finalmente. Muy bien, es lo que está diciendo Freeman en estos momentos, sobreseído de manera provisoria según el juez. Vamos a Edgar y ya estamos con John, información de Olimpia. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón, a todos les gusta. En Inverfin la tecnología está en tus manos. Convertite en un fanático Smart durante todo abril. Encontrá los mejores celulares de tus marcas favoritas, tablets, smartwatch, notebooks y mucho más a precios imperdibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país o escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pechupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Bueno, nos decía Malte, más de 20.000 entradas vendidas para el partido de mañana contra Colón. Hasta ahora, es el reporte de hoy, para el partido de mañana ante Colón a las 20 horas. Hoy vamos a estar con Guaireña versus 9 de octubre, primer tiempo. Después ya estamos con la previa de Cerro Porteño versus Peñarol, que va a arrancar a las 20 horas. Vamos a estar, Dios mediante, con Dani, con Federico. Mañana estaremos con Olimpia Colón. Y el viernes ya arranca una nueva fecha otra vez. Johnny, ¿cómo te va, móvil personal? De nuevo, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, saludo para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien, señor, bien. ¿Qué hay en Olimpia? En Olimpia, Julio Cáceres, hoy define el equipo, concentración, práctica, concentración, y definir el 11 para mañana con Derlis, que está para ir a la banca de expectativa. Consultaba sobre su situación, si tiene alguna dolencia, y la respuesta que él está en buenas condiciones. Es una decisión técnica de que vaya a la banca, que pueda arrancar Alejandro Silva como volante por derecha, que Fernando Cardoso vuelva a su puesto de volante por el sector izquierdo, y definir al acompañante de Pollo Recalde que va a dejar el medio campo, el sector izquierdo del medio campo, para ir un poco más adelante, para jugar junto o a Walter González o a Guillermo Paiva. Y en el sector defensivo está definido Salazar, finalmente se queda con el puesto de lateral por la zona derecha. En el arco, Gastón Olveira, Víctor Salazar, Luis Zárate, Saúl Salcedo, Iván Torres, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, el Pollo Jorge Recalde junto, repito, o Walter González o Guillermo Paiva. El probable 11 de julio, César Cáceres, para el cotejo de mañana. Hoy va a definir en la última movilización al acompañante. A esta altura, podríamos también decir que tiene una pequeña chance Marcos Gómez de arrancar por el medio junto a Richard Ortiz, que ha sido un muy buen mediocampo en los primeros partidos de Copa del Olimpia, o
darle continuidad a Hugo Quintana junto a Richard Ortiz y definir también adelante, repito, Walter o Guillermo Paiva para el cotejo de mañana. Bueno, mira vos. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Adiós, adiós. Vamos con Edgar, Fabio, hacemos el ping-pong, por favor. Partidos para hoy de Copa Libertadores, no sé si ya hay Sudamericana. Tenemos el partidazo de la Champions League. Liverpool en el estadio de Anfield, en el Anfield Road, recibe al Villarreal. Transmite Canal 9 a partir de las 14:30, a las 15 el encuentro. Ayer un partidazo realmente, qué bárbaro. Ustedes vieron Manchester City, Real Madrid, qué bárbaro. Sí. Qué partido, 4-3. Y no sé qué pueda pasar en la revancha. Yo te digo, es imposible. Lo bueno es que no hay goles visitantes, ¿verdad? La validez, por eso los partidos salieron un poco más. Pero sí puede pasar. Ya vimos Chelsea y Real Madrid, ¿verdad? Cuando Real Madrid venía de una contundente victoria y terminó sufriendo para clasificar. Y el City... Y viendo cómo juegan los dos, es muy probable ver la misma. Yo creo que... Lo de Benzema ya tiene el puesto ganado como Balón de Oro ganador. No puede ser que no gane el Balón de Oro. Después hay 2 buenos meses de Messi y Ronaldo, lo van a ganar Messi y Ronaldo. No, pues sería vergonzoso. Sí, pero lo hicieron con Lewandowski. Sí, pero no. No, en junio. Decir que antes del Mundial. Sí. Porque si era en diciembre había un... Argentina campeón o Portugal campeón, sí, claro, pero siempre tiene yo creo que la forma de salirse la chapa de los momentos dificultosos, porque ayer en el 2-0, 10 minutos 2-0, tenía para marcar hasta el cuarto, que seguramente le iba a dejar knockout al cuadro español, pero allí de la nada te surge un gol y se coloca otra vez en posición de combate. Por eso fíjate, ya para el golazo de Vinicius o el penal ya no era tan sorpresivo por ese periodo que marcas. Y yo creo que aunque sea indirecto, termina otra vez siendo, no sé si hasta decir reivindicado, lo que hizo Cholo. Porque mira que terminó 4-3, pero esos primeros 30 minutos tranquilamente se pudo haber terminado la serie. La que tiene Maré y que... Arranca Luis Díaz, confirmado Liverpool. Sí. No juega Diogo Jota. Juega arriba con Mohamed Salah, Sadio Mané y Luisito Díaz, camiseta número 23, hermano querido. Sí, el equipo que venía jugando, así lo hizo también en el último partido. No, lo que te decía es, todos vimos que en los primeros 30 minutos pudo haber terminado 4-0, a lo que decía Ariel. Y, a ver, no es que Marés no le da a su compañero porque la mística del Real, o la que falla Foden. Voy nomás a que... ¿Quién planteó mejor su partido? ¿Cholo con Atlético o Ancelotti con Real? Y vos ves que ese 1-0 fue raspado, pero no daba para más. Ayer vos sabés que el 4-3 fue mentiroso. Entonces, desde el planteamiento, claro, después está el por qué uno es Real Madrid, por qué otro Atlético de Madrid. Vos como espectador, ¿qué partido querés ver? Me volvió a poner el Atlético de Madrid la doble línea de 5 y no. Y el partido de ayer, voy otra vez y entra en el Star Plus y puede ver las 2 horas sin aburrirte, o sea, sin necesidad de estar adelantando. Por eso ese debate se entiende desde la estrategia, pero desde lo que es el espectáculo no merece debate. Por eso siempre cuando hay una especie de polémica desde ese lado es los hinchas de ese equipo, pero desde el planteamiento me parece que Simeone planteó mucho mejor que Ancelotti. Desde el espectáculo uno le agradece a cómo entró Real Madrid, sí, pero ayer pudo haberse liquidado la serie. Y hay otro sudamericano, entre varios, hay que decir, porque está confirmado también el Villarreal. Luisito Díaz, el colombiano confirmado en Villarreal, aparecen Lo Celso, argentino, aparece Juan Foyt, argentino, aparece Jerónimo Rulli, el arquero argentino, y atención Ecuador, Pervis Estupiñán va a arrancar de titular, señores. Estupiñán, que se inició en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, jugó en Osasuna, Watford, entre otros equipos, y está anunciado de titular. Y después mantiene su equipo con Parejo, con Capuá, con Kelin, Danjuma, el neerlandés, y Lo Celso. Equipo confirmado entonces de... El autor del gol de Fabio en el banco, ¿cómo se llama? ¿Quién? No, ni quiero acordarme. Vos estás diciendo... él está diciendo por... ¿Qué pasó? El autor del gol en Alemania. Chukwueze.
Chukwueze, el nigeriano. No. Nigeriano, Chukwueze. El Chukwueze que te hizo pagar todo el asado, hermano querido. Vamos con el ping-pong Copa Libertadores y la actividad de hoy. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Grupo D, hoy 18 horas, América Mineiro recibe en Belo Horizonte a Deportes Tolima. Fabio, sí. Atendeme, Fabio, justamente, no juega Paco Alcácer. Mirá lo que hace el técnico y lo pone justamente de titular a Chukwueze, el número 11. Bueno. Arriba va a jugar con Arnaud Danjuma, el neerlandés. Así que Chukwueze, Samuel Chukwueze, número 11. Arranca de titular. Ayer Emery le estaba tirando muchas flores a Klopp, a Liverpool. Dijo que este es mejor Liverpool que los anteriores, que llegaron lejos también. Y que su motivación estaba en saber preparar este partido para neutralizar al rival y hacer su trabajo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Por el grupo F de la Copa Libertadores, Fortaleza de Brasil recibe a Alianza Lima. Ya sabemos que a las 20 horas Cerro Porteño recibe a Peñarol por el grupo G. Por el grupo F, a las 20, Colo-Colo ante River en Santiago. Arbitraje de Alexis Herrera de Venezuela. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Oji, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Oji para todos los gustos son riquísimos. Productos Oji, el gusto es nuestro. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Por el grupo A, a las 20 horas, Emelec va a recibir en Guayaquil a Palmeiras. Y por el grupo B, el grupo de Libertad en La Paz, el Strongest va a enfrentar al Caracas. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. Vamos a la Copa Sudamericana y los partidos para hoy. Por el grupo B, Cuiabá de Brasil recibe a River de Uruguay a las 18:15. También por el grupo B, Melgar de Perú recibe a Racing de Argentina, también 18:15. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontraros también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Por el grupo E, por la Copa Sudamericana, Guaireña recibe hoy al 9 de octubre a partir de las 18:15. Por el grupo F, 20-30 horas, Antofagasta de Chile ante el Atlético Goianiense. Y en el grupo C, 20-30 horas para Universidad Católica de Ecuador ante Banfield. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. No pienses más, UNASUR te da el poder de crecer con los jóvenes profesionales y los costos más accesibles. Te esperamos en Cerro Cora, entre País Pérez y Avenida Perú. Teléfono 021-232-750.
680. Celular 0992-221-685. UNASUR. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajuste a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Cerramos, ¿verdad? Federico, Dani, Fabio. Volvemos a las 17:30. Sí, señor. Ya Partido Sudamericana y Copa Libertadores de América. Y sí, ya de a poco vamos a meternos desde ese horario con el partido de Cerro a las 20. Buenas tardes. Chau. Chau, chau. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Noticias nacionales. INCOP recomienda a cooperativas prohibir que directivos ocupen cargos políticos. Tras numerosos hechos de injerencia política y disputas en asambleas, el titular del INCOP, Pedro Loblein, indicó que algunas cooperativas ya tienen en sus estatutos la prohibición de que los directivos ocupen cargos políticos. Lamentó los últimos hechos violentos registrados durante las asambleas de entidades de Luque e Pacaraí e indicó que generalmente la disputa se genera por una fuerte injerencia política. Lo que pasa en el mundo. OMS confirma 151 casos de salmonelosis vinculados a consumo de chocolate. La Organización Mundial de la Salud confirmó hoy 151 casos de salmonelosis vinculados al consumo de chocolate procedente de Bélgica, tras un análisis genético realizado en el Reino Unido. De momento, los más afectados han sido niños menores de 10 años, lo que se explica por tratarse de productos dirigidos a la población infantil. La OMS indicó que considera que el riesgo de que la enfermedad se expanda en Europa, foco de los casos, o en el mundo, es moderado. Temperatura en Asunción 34 grados.